noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de La Letra Chica. Jorge Temponi, ¿cómo andás? Maite Sarasola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, hoy vamos a meternos en política, por un lado, porque justamente con las politólogas Camila Ceballos y también con Tamara Zamudio vamos a estar hablando sobre lo que viene siendo esta campaña y también sobre la previa en relación al debate, que se viene en una semanita nada más. Recibiremos además sobre el final del programa a dos representantes de madres y familiares, porque como es sabido, en los últimos días tuvieron primero una reunión en la que Álvaro Delgado les dijo que durante este gobierno hubo una orden a las Fuerzas Armadas para que compartieran nueva información sobre desaparecidos y a partir de esto luego se reunieron con el ministro de Defensa. Y desde el móvil, por un lado, vamos a estar conversando con Zaida González, integrante del Partido Colorado, que en esta semana manifestara su apoyo a la fórmula frente amplista Orsi Cose. Y también, por otro lado, vamos a estar hablando sobre lo que es la mirada en relación a la salud mental, pero desde la sociedad civil. Y para comenzar, conversaremos con la senadora electa Cristina Lustenberg, a propósito, evidentemente, de esta recta final de la campaña, de las declaraciones de Álvaro Delgado en las que la mencionó y de su visión sobre la salud. La gente nos mandó un mensaje de poder llegar a acuerdos. Y tenemos que cambiar esa lógica, ese paradigma de buscar mayorías por buscar acuerdos. Porque si llegamos a acuerdo, lo pensamos en una lógica mucho más, ni Peñarol ni Nacional, Uruguay, como ejemplo. A ver, yo sé que Cristina Lustenberg me parece que es una persona que perfectamente podría gestionar el tema de un programa de primera infancia como un acuerdo. Creo que es una maniobra electoral con vistas al balotaje en esta instancia que estamos. Nosotros siempre vamos a estar trabajando en buscar consensos con todos los partidos políticos, pero no voy a ocupar un lugar. Eso es algo que de verdad lo quiero dejar en claro a la ciudadanía en un gobierno de coalición, sino voy a trabajar desde el Frente Amplio en mi rol que me asumo como parlamentaria. Y tenemos que cambiar esa lógica, ese paradigma de buscar mayorías por buscar acuerdos. El asesor de Álvaro Garcé en la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado fue desvinculado tras oficializar su apoyo al candidato del Frente Amplio. Porque si llegamos a acuerdo, lo pensamos en una lógica mucho más, ni Peñarol ni Nacional, Uruguay. Cuando el Frente Amplio sume a alguien y yo no tenga que googlear a saber quién es, lo tomaré como una incorporación. Y tenemos que cambiar esa lógica, ese paradigma de buscar mayorías por buscar acuerdos. Y empezamos hablando de política, como lo decíamos, porque el sector liderado por Cristina Lustenberg, la lista 949, consiguió una banca en la Cámara Alta y renovó además su presencia en diputados. Además, más allá de esto, mediante una alianza con la vertiente artiguista y otra con la lista 609, logró también la llegada a la Cámara de Senadores de Edgardo Ortuño. Esto resumiendo mucho algo que electoralmente es una ingeniería bastante más compleja si fuéramos a entrar en detalle. Lustenberg, buenas noches. Buenas noches, Jorge. ¿Se puede decir que como sector cumplieron o incluso superaron las expectativas electorales? Sí, yo creo que sí, que estamos muy contentos. En el sentido de que era lo que nos habíamos propuesto, de pedirle apoyo a los votantes y a la ciudadanía en un marco de que con la lista 949 El Abrazo hicimos ese acuerdo y esa lista calcada con la vertiente artiguista que permitió que hoy sea senador electo Edgardo Ortuño. Yo en un reaseguro con la lista 609, ya lo habíamos ahí conversado, también permitió ahí que El Abrazo tenga un espacio en el cual es el Senado que voy a asumir y por suerte con mucha alegría se confirmó después del escrutinio secundario una banca en Montevideo que el diputado electo por Montevideo es el licenciado Alejandro Zavala y también vamos a compartir un trabajo con las suplentas que es Fiorella Buceta, Melissa Ardanche y Micaela Zenández tratando de tener una complementariedad y el titular sí es Alejandro Zavala. Entonces después nosotros hicimos lista en 7 departamentos como 949 y después en alianza con la vertiente artiguista y en algunos departamentos compañeros nuestros fueron en la lista de la 609. Pero esto, Jorge, contentos en el sentido de que el Frente Amplio logró, yo creo que esa mayoría en la Cámara de Senadores que nos da esa mayoría hoy parlamentaria. Pero bueno, ahora el desafío, cuando tú me hablas un poco si logramos, bueno, yo sí, y agradecerle a cada uno de los votantes que nos dio esa oportunidad, como sector que estamos en crecimiento, que queremos aportar al Frente Amplio, al país,
pero hoy estamos muy abocados en esta instancia del balotaje para que Yamandu Orsi sea presidente y Carolina Cose vicepresidenta. Ya vamos, en la siguiente pregunta vamos a eso y a la visión más general, pero yo sé que a veces es difícil hablar de una misma o del propio grupo, ¿no? Pero ¿a qué atribuye ese éxito de la primera vuelta? De repente a la importancia, ustedes deben tener sensaciones, mediciones, distintas herramientas, ¿no? A la importancia que le da la ciudadanía al tema primera infancia, del cual ha sido abanderada, a una forma de hacer política, buscando que la confrontación sea de ideas y no por otro lado. ¿Dónde olfatean que estuvo el acierto o los? Bueno, Jorge, nosotros desde que en la elección anterior entramos como diputados por Montevideo, como diputada por Montevideo hicimos una estrategia de trabajo de organizarnos, de tratar de liderar determinados procesos. Nosotros nos habíamos propuesto que los temas de infancia, esa ley, desarchivarla y tratar de que estuviera en la agenda de la discusión pública los temas de primera infancia, infancia y adolescencia, convencidos de que es de los temas más importantes que tiene el país. En los temas de salud, en la pandemia trabajamos muchísimo, en lo que tiene que ser en las rendiciones de cuentas y en el presupuesto nacional, en conjunto con compañeras y compañeros de la bancada, y después fuimos construyendo una organización política. Nosotros lideramos PAR, trabajando en algunos departamentos. Es difícil para los sectores chicos crecer, y en agosto, fuimos conversando mucho, en agosto del año pasado, nos integramos al abrazo. Un conjunto también con esa metodología de que somos muchos sectores en el Frente Amplio, sectores chiquitos, que a veces al sumar esfuerzos nos permite crecer y llegarle a mayor cantidad de ciudadanos con nuestra propuesta. Entonces creo que fue una conjunción, ahí sumamos fuerza con los compañeros del Frente del Movimiento, con los compañeras y compañeras del IR, con independientes que forman parte de ese colectivo, porque es un colectivo que juntamos temas que tienen que ver, que nos unen mucho, ¿no? Los temas de educación, de protección del medio ambiente, de políticas sociales y particularmente de infancia y adolescencia. Los temas de salud también es un eje que nosotros priorizamos por nuestra formación y experiencia. Y después, como una cosa que nos desvela mucho es el funcionamiento del Estado pensado en función de las necesidades que tienen las personas. Entonces, bueno, hicimos un trabajo. Yo creo que también ahora, una vez yo vine acá y la usina de percepción ciudadana mostraba que solamente el 7% de la ciudadanía le interesaban los temas espontáneamente de infancia, pero nosotros entramos al Parlamento y yo particularmente di el vuelco de mi actividad como médica, pediatra, en una profesión que adoro, a tratar de insertarme, si la ciudadanía validaba, en el sistema político, para poner los temas de salud, de infancia particularmente en el eje de la discusión pública, y creo que paulatinamente la gente lo fue percibiendo, y quizás eso fue una conjunción de que se dio, que la gente nos permitió hoy estar en este lugar, hoy llegando al Senado, lo cual era una meta que teníamos propuesta. Mencionaba recién, al pasar, tremendo tema, el alcance del Estado y el Estado al servicio de las necesidades, fundamentalmente de los más desposeídos, pero de la sociedad toda. ¿Es ese un punto central para esta recta final de la campaña en cuanto a la diferencia de uno y otro proyecto? Y sí, digo porque no. es una discusión política central, mundial y a lo largo de la historia, el alcance del Estado. Sin embargo, está y no está tanto sobre la mesa en la discusión de modelos políticos. Para nosotros sí está, y está en el programa del Frente Amplio clarísimo. Creo que eso siempre, desde cuando uno analizaba el anterior compromiso para un país, el actual programa que hoy tiene la conjunción de la coalición con el programa del Frente Amplio, ahí siempre hay una diferencia sustantiva. Nosotros concebimos un pilar de justicia social y el Estado garante de derechos para la ciudadanía, ¿no? El Estado tiene que ser el garante de las personas en el acceso a la vivienda, a la salud, a la educación, al sistema de cuidados como otro pilar que se incorpora hoy para redistribuir y quebrar esa desigualdad social, y no basado en un pilar donde el Estado se retira de territorio, donde lo que prima es la meritocracia y se diseña un modelo macroeconómico, quizás como ese que se llama del derrame, que es la visualización
que hoy, en esta etapa de balotaje, estamos tratando de visualizar con la ciudadanía. Para nosotros el rol del Estado, las personas, porque esto me lo ha enseñado mucha gente formada en el área social, las personas no son débiles, lo que tienen es vulnerados sus derechos al acceso a la educación, a la salud, a los cuidados, y para eso el Uruguay tiene una trayectoria de que el Estado es el que equilibra ese punto de partida. Entonces, para nosotros eso sí es sustantivo, tiene que estar en el eje de la discusión. En los programas es una diferencia sustantiva. Yo te pongo ahora, después que vamos a hablar de salud, que ahora que tenemos un franco retroceso, es que la lógica del mercado no puede ser la que nos iguale. El Estado tiene que ser ese piso, pero con un Estado eficiente, ¿no? Con un Estado, no un Estado con una burocracia que hace que las personas no puedan acceder a los derechos. También el Estado tiene que estar pensado desde una lógica de lo que hay que abordar y desde ahí diseñarse las políticas públicas, pero lo que tiene que primar es el fundamento político, ideológico hacia dónde ir. ¿Cree que lo percibe la gente, esa diferencia sustancial? Digo sustancial a la uruguaya, también me apuro a aclarar, ¿no? Porque uno mira de repente en Argentina la diferencia entre Milei gobernando o el peronismo y esta diferencia está súper radicalizada. Verdad, hay una cultura uruguaya, el vallismo, una tradición de que el Estado es importante y una cultura política uruguaya que de repente modera todo, pero siguen siendo diferentes las visiones. Siguen siendo diferentes las visiones y yo quizás ahora estoy muy afectada, digámoslo, de un tema u otro, de que vengo a hacer una recorrida por Bella Unión y Salto. En el conjunto de que en el Frente Amplio los senadores y senadoras que somos cabezas de lista, en conjunto con la presidencia del Frente Amplio y el comando de Yamandu Orsi, nos hemos organizado conjunto con la fórmula, también está organizada Carolina del área metropolitana, Yamandu yendo a lugares del interior, actividades en conjunto, nosotros llegar a todos los departamentos del país o a determinadas localidades cruciales con vistas al balotaje. Entonces nos hemos organizado en 3 equipos y yo esta semana fui con el senador electo y diputado Alfredo Frati a Bella Unión y después en Salto nos reunimos Alfredo Frati, Blanca Rodríguez, Fernando Pereira y yo. Y la verdad es que tuvimos reuniones con organizaciones de la sociedad civil, con gente y después una actividad política. Y en los 2 lugares. Y ver el deterioro y cómo percibe la gente la retirada del Estado, el territorio, los equipos sociales solos, en el área salud viendo un desmantelamiento, personas, en Bella Unión fíjate que solamente hay 5 personas en situación de calle. Nosotros teníamos una reunión con el equipo Ciudadela y que no se puedan tener dispositivos para 5 personas, que tengamos dificultades graves hoy como estamos teniendo en el área de la salud, un sistema de políticas sociales desbordado, con un recorte de equipos técnicos. La gente hoy lo percibe. Entonces yo creo que hoy paulatinamente eso es lo que hoy está en discusión. Un modelo que le ofrecemos a la ciudadanía por 5 años, donde está basado, como tiene el programa del Frente Amplio, en una redistribución de la riqueza, porque esa es otra cosa que percibí estos días y es un tema que nosotros en el abrazo, en el Frente Amplio y hoy en cada una de las propuestas que estamos trabajando, el Uruguay, el tema más grave que tenemos es el de la desigualdad. La desigualdad es el tema que debe primar en el diseño de las políticas sociales, que en el Frente Amplio lo tiene como un eje, y es lo que vimos que ha pasado en estos 5 años, ¿no? Que se ha concentrado la riqueza en los sectores y en los quintiles de mayor poder socioeconómico, y de verdad los sectores menos favorecidos y las clases medias se han visto perjudicadas por el diseño de las políticas públicas. Y el Uruguay tiene indicadores de una franca desigualdad territorial. Yo ahora veía, yendo al norte del país, la franca desigualdad que hay en servicios de salud, de recursos humanos. Cuando uno ve la desigualdad que es de género, vemos que de verdad 1 de cada 2 mujeres en este país no accede al mundo del trabajo y no hay políticas activas de empleo y el sistema de cuidados ha retrocedido en su diseño y en su implementación. Tenemos indicadores de sobra para decir cómo el sistema de cuidados se ha retirado y hay 7.000 personas con discapacidad severa, Jorge, esperando por un asistente personal. Y ni hablemos de otras áreas del sistema de cuidados que hemos tenido un retroceso.
según el programa y lo que usted percibe, ¿será realmente ahora sí sería la hora del sistema de cuidados, su gran hora, si ganara el Frente Amplio? Porque recuerdo también, 2x3 lo he mencionado, que durante los periodos del Frente Amplio venían los momentos de los presupuestos, de las rendiciones de cuentas, etcétera, y en ese famoso, bueno, para agregar acá tengo que sacar de allí, se le metió mano al presupuesto del sistema de cuidados, que nunca se terminó de afianzar por falta de recursos. Yo creo que ahora nadie duda de la importancia que tiene el Sistema Nacional de Cuidados. En el gobierno del Frente Amplio del último es que se creó y se diseñó y se comenzó a implementar, no exento de dificultades. Yo creo que ahora es otro pilar más de que tiene que ver de todo el sistema de protección social. Entonces, de verdad hoy, diseñar, es lo mismo cuando hablamos políticas de infancia. Cuando hablamos de políticas de infancia y de salud, no puede estar ajeno al diseño de servicios, porque el sistema de cuidado son servicios y un marco legislativo y normativo que quiebra esa división sexual del trabajo, donde en el Uruguay las mujeres 2/3 de nuestro tiempo está vinculado al trabajo no remunerado, y uno no puede diseñar políticas de infancia si no conceptualizamos y tenemos servicios fuertes de cuidado. Entonces hoy, cuando hablamos de salud hoy, y lo vamos a hablar más adelante, si no tenemos fuerte un sistema nacional integrado de cuidados que atienda a las personas con alguna situación de dependencia, que veamos con esas personas mayores cómo vamos teniendo centros de cuidado, cómo el área social, si hoy no contiene a nivel territorial y el trabajo cercano con las familias, eso repercute e incide directamente. Hoy tenemos hospitales con pisos enteros, con muchas camas, ocupados por personas con indicación de causa social, por no haber un Estado quizás presente en el área de protección social. En el Hospital Pereira Rosell esto es muy evidente, pero así podría mostrar en otras áreas. Entonces te digo, el tema de la desigualdad hoy en el Uruguay, de género, territorial, intergeneracional, con la pobreza concentrada y en aumento en los hogares donde hay niños y adolescentes, y la étnico-racial, es hacia dónde debe ir el diseño de las políticas públicas en nuestro país, y está muy conceptualizado con acciones concretas en las 48 acciones que Yamandu Orsi anunció, porque de verdad es la hora de que el Uruguay, la desigualdad nos duela. Cuando tú ves el indicador, el otro día lo decía el doctor Brioso en un programa de televisión y lo hemos discutido, ¿saben? La sífilis congénita y la sífilis gestacional. El Uruguay tiene indicadores de países del primer mundo para los usuarios del sistema privado y de Namibia, como dijo el otro día Lionel, porque de países de África subsahariana, en los usuarios del sector público. Una enfermedad prevenible y curable en el 100%, con la penicilina, marcando una desigualdad gravísima entre las mujeres que se asisten en el sistema público de salud de nuestro país y en el sistema privado. Ya seguimos, Lustenberg. Maite. Y ahora nos metemos con datos sobre la campaña que nos trae Marcela Schenk de la Usina de Percepción Ciudadana. Marcela, buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches, Maite, un gusto como siempre estar acá contigo, con ustedes. Y bueno, y sí, traemos datos nuevos, ¿no? ¿Qué hay? Sí, bueno, el último relevamiento en realidad que hicimos de intención de voto de cara al balotaje de este año desde la Usina, esta es una consulta que hicimos inmediatamente luego de las elecciones que tuvimos, la última instancia electoral de nuestro ciclo. O sea, entre el 28 y el 31 de octubre de este año estuvimos relevando estos datos, y básicamente lo que les vamos a traer acá es el análisis de 3 preguntas que estuvimos haciendo, que fue: ¿fuiste a votar el domingo 27 de octubre? ¿A qué partido votaste? Y el próximo 24 de noviembre se realizará el balotaje entre Yamandu Orsi y Álvaro Delgado, a quién vas a votar para presidente de la República. Recordemos que estamos en el medio de un ciclo electoral donde tuvimos una instancia en octubre donde se votaba partidos, y ahora tenemos una nueva instancia entonces de balotaje entre fórmulas, ¿verdad? Las 2 fórmulas que pasaron, que ahí estamos viendo entonces a quienes las encabezan, Yamandu Orsi y Álvaro Delgado. Y si les parece, vamos directamente a lo que nos respondía el panel de la Usina. También recordemos cómo es que hacemos estas mediciones. Recordemos que siempre lo que hacemos es hacer estas consultas a un panel de 500 personas, que en este caso entonces nos traen esto, ¿bien? Muy bien. Nos traen este resultado que estamos viendo acá. Recordemos que en las urnas tuvimos un resultado del 43,9% para el Frente Amplio, mientras que los partidos de la coalición sumados obtuvieron un 47,5%, pero lo que estábamos diciendo también, o sea, no podemos trasladar automáticamente lo que sucedió en esta elección de octubre a lo que sucede en noviembre,
ya lo veíamos en las mediciones previas de la usina, ¿no? Que cuando también veíamos este posible escenario de balotaje, veíamos diferencias entre lo que ocurría entonces en octubre y lo que se proyectaba que ocurría en noviembre, y en este caso también estamos viendo esta diferencia, ¿no? Estamos viendo entonces una fórmula que está liderando con el 46%, la que encabeza Yamandu Orsi, frente a un 43% de la fórmula que encabeza Álvaro Delgado. Pero si les parece, vamos a ver un poquito. Hay un 7% ahí que llama la atención, Exactamente, digamos. ese 7%. En realidad, formalmente, también recordemos que no solo estamos teniendo la opción en noviembre de las fórmulas, ¿no? También tenemos la opción de blanco y anulado, que es ese 4% que está representado allí. Pero sí, sin duda que, como vos decías, Maite, este 7% de indecisos llama la atención. Nos interesa y deben ver estar poniendo el foco más. ahí también, ¿no? Exactamente, los de candidatos. forma muy sutil. Estamos viendo en la diapositiva que vamos a hacer el foco entonces en estos indecisos e indecisas, ¿no? Este 7% que todavía nos dice que no se decide por ninguna de las opciones disponibles. ¿Bien? ¿Qué vieron ahí entonces? Vamos a ver qué teníamos acá. Bueno, estamos entonces acá, en este gráfico estamos viendo ese 7%, ¿no? Estamos haciendo ese zoom en ese 7%. Y lo que vemos acá, entonces, es que tenemos un 32% de personas que votaron al Partido Colorado que están diciendo que son indecisas. Tenemos un 15% que corresponde a quienes votaron en blanco o anulado. Un 10% que votaron a otros partidos que no son los que aparecen acá, porque recordemos que teníamos 11 opciones posibles de partidos para elegir, un 6% que votaron al Partido Independiente, un 13% que votaron a Cabildo Abierto, 8% de Identidad Soberana, 13% al Partido Nacional y al Frente Amplio un 3%. Muy o sea, bien. Básicamente entonces estamos viendo que hay un voto muy importante, coalicionista, podríamos decir, que está componiendo este perfil de indecisos e indecisas, ¿bien? Exacto. Si les parece, podemos ir al gráfico siguiente, y acá lo que vemos son las transferencias o las retenciones de voto por los diferentes perfiles, ¿bien? Estamos viendo que en el caso del Frente Amplio y el Partido Nacional tenemos una alta retención de ese voto de octubre, ¿no? Un 98% de las personas, por ejemplo, que votaron al Frente Amplio, dicen que van a votar por la fórmula que encabeza Yamandu Orsi. En el caso del Partido Nacional estamos hablando de un 93%. Vieron que son bastante pequeños los márgenes de personas que dicen que van a votar indeciso o que van a votar a otra fórmula, que no es la que estaba al frente de los partidos que votaron en octubre. En el caso del Partido Colorado, Cabildo Abierto y Partido Independiente, ahí ya estamos viendo diferencias, ¿no? Vieron que un 79% está diciendo que votaría por la fórmula Delgado-Ripoll, pero tenemos, sin embargo, un 3% por allí que dice que votaría por la de Orsi-Cose y un 18% que dice que son indecisos e indecisas, ¿no? Y en el caso de blanco, anulado u otros partidos, ahí lo vemos mucho más dividido, ¿no? Vemos un 21% que dicen que votarían por la fórmula de Orsi-Cose, un 15% por la de Delgado-Ripoll, un 38% que dice que se mantendría con este voto en blanco o anulado y un 26% de indecisos e indecisas. Bueno, ahí se va a jugar el partido entonces de cara al balotaje. Marcela Schenck, Totalmente. muchísimas Las gracias. peceras, ¿no? De las que hablamos muchas veces. Exacto, muchísimas gracias, Jorge. Seguimos ustedes. contigo y con Cristina entonces. Bien, y como veíamos, Lustenberg, dentro de ese 7% de indecisos, había de todos los colores, ¿no? Es como muy variado ese conjunto de personas que todavía no han definido su voto para el balotaje. Hablábamos recién de las diferencias que son ideológicas en cuanto al alcance del Estado, etcétera. Pero, no sé si es correcto el término, sin embargo, el perfil actual de la campaña de la fórmula Orsi-Cose pareciera centrarse en una mirada más nacional, manejar más símbolos patrios que la bandera frente amplista. ¿Puede responder esto a esa búsqueda de atraer a nuevas personas que no hayan votado al Frente Amplio? Y bueno, ¿y cómo ve esto? ¿Cómo ve la estrategia de para estas últimas semanas? Y claro, yo creo que es una muy buena estrategia pensada en que nosotros tenemos que tratar de llegarle a esas personas que no nos votaron en esta instancia del 27 de octubre, ¿no? Entonces, las características pensadas por parte del comando de Yamandu Orsi y Carolina Cose, tratando de decir que son la fórmula más creíble para la ciudadanía, llegándole a todos
todos los ciudadanos, porque cuando uno ve si capaz que, me decís más, de 32% de indecisos, dentro de ese alto porcentaje de indecisos del 7% del Partido Colorado, ahí hay ¿estoy bien lo que estoy diciendo? Sí, Lo que sí. percibí. No. Ahí hay un gran porcentaje de ciudadanos que hay que llegarle quizás con estas propuestas que puede tener la fórmula de Frente Amplio, basado en un Estado que sea robusto, que sea potente, una fórmula como tiene Yamandú, que es una persona que va a gobernar para todos los uruguayos con un perfil de diálogo, con una experiencia que tiene en el sentido de haber estado 20 años en una intendencia tan grande como la del departamento de Canelones, donde ha conjugado quizás el desarrollo de cómo traer la inversión tecnológica al departamento, pero a su vez cómo fortalecer al microemprendimiento más pequeño, del microexportador, de cómo el departamento de Canelones tiene y logró esos fideicomisos también en una etapa de negociación y con una simbología importante, porque yo creo que está bien, nosotros tenemos nuestro programa de Frente Amplio, nuestro eje, que va a ser lo que permite diseñar el plan de gobierno, pero hoy tenemos que ir a buscar esos votos a esas personas que hoy están dudando para nosotros lograr llegar a tener que Yamandú Orsi sea el próximo presidente, porque hay muchísimo en juego. Hay mucho en juego. Hay mucho en juego para la clase trabajadora, hay mucho en juego para los jubilados de menos ingresos, hay mucho en juego para el diseño de las políticas sociales, hay mucho en juego este retroceso franco que hemos tenido en políticas de salud. Yo te lo digo, tengo muy ahora estos días de Bella Unión y de Salto, y de hablar con la gente, porque no terminamos con un acto, pero tuvimos casi esas instancias de organización en la sociedad civil, con gente, qué es lo que pensaba, percibía con gente, de esos indecisos tuvimos reuniones también, y de verdad mucha gente dice, bueno, yo por determinadas cosas voté al partido que soy de origen, o que tengo determinadas raíces, pero ahora yo creo que para gobernar el país, que voy a votar a Yamandú Orsi, o nos venían a preguntar a nosotros qué íbamos a hacer en salud, a políticas sociales, qué desafíos teníamos por delante, y mucha gente está viendo de que de verdad está bien, que hay que llegarle desde esa forma. Hablando de políticas sociales, veíamos en el tape inicial con que abríamos la charla a Lustenberg las declaraciones de Delgado manejándola como posible figura para encabezar políticas sociales y de infancia, y veíamos también su respuesta. ¿Algo más para agregar? No, yo creo que eso fue ya lo he aclarado a lo largo desde que el candidato por el Partido Nacional y hoy la coalición me menciona. Yo creo que fue una estrategia electoral, más allá de reconocer mi trabajo vinculado al área de infancia y eventualmente también al área de salud, o mi capacidad de diálogo. Creo que en el marco de una campaña de balotaje, usar los nombres, y nunca lo habló conmigo, confunde a la ciudadanía, y yo por eso me tuve en la necesidad. Yo por lo general no salgo a explicitar en las redes, me parece que me gusta más eso que tú decías ahí, que ahora me quedo pensando, discutir ideas, propuestas, no estar discutiendo. Creo que cuando la gente nos elige a los políticos es para que discutamos propuestas y nos hagamos cargo de los problemas que tiene la gente y el país, y no andar agraviándonos por redes. Pero ese día, como tomó una difusión pública, fue en horario central, confundía a la gente como que si yo hubiera hecho un arreglo personal con la coalición, y creo que fue como una estrategia electoral que usó el candidato por el Partido Nacional, cuando sabemos que estamos en pleno balotaje. Yo soy senadora electa por el Frente Amplio, comprometida con esta fuerza política, comprometida con que Yamandú Orsi sea el próximo candidato, y explicitarle a la ciudadanía que cuando esos acuerdos que después se deciden, participación de la oposición en determinados lugares, se hace después que uno gana, no se menciona los nombres de las personas y se negocia. El Frente Amplio lo negocia como fuerza política, como nos pasó esta vez estando en la oposición, pero ahora ni siquiera nos lo planteamos porque estamos convencidas de que vamos a llegar a ganar. Vamos a hablar de salud a continuación. Bien. Y alguna cosita más de campaña. Adelante, Maite. Muy bien, justamente salimos de estudios y recibimos a JP para hablar sobre el tema de salud mental. Jota, ¿cómo andás? Buenas noches, te vemos, te escuchamos.
Maite, Jorge, Cristina, buenas noches para ustedes, desde luego para nuestro público que nos sigue como todos los domingos. Hablando de este tema, hablando de salud mental, nosotros hemos venido al encuentro al centro de Montevideo, de Ile Hans, para hablar acerca de salud mental, porque ella pertenece a la Asociación de Familiares del Centro Psicosocial Sur Palermo, que hace unos días sacó un comunicado con distintas enmiendas acerca de distintas cuestiones que deberían mejorarse en este tema. También a propósito de los 3 suicidios de 3 mujeres en estos últimos 15 días. Hilde, gracias por recibirnos. ¿Es buena la expresión, es correcta decir que hablamos de salud mental cuando hablamos de este tipo de asuntos? Bienvenida. Gracias. No, no hablamos de salud mental, porque si fuera salud mental no estaríamos con estos problemas. Hablamos de enfermedad mental. Nosotros como asociación nos convoca un tipo de enfermedad mental que son las enfermedades severas, digamos. Pero esto comienza a partir de hechos que nos involucran a todos. Comienza en una guardería, en la escuela, el acoso, el maltrato. Comienza con el sufrimiento de los maestros, de las maestras, porque se sienten impotentes frente a las cosas que no pueden resolver. Después sigue en el ámbito laboral, porque la persona no hubo un primer nivel de atención, que nosotros le llamamos, que es lo que tiene que ver, que lleva a justamente advertir, a sanar pequeñas cosas que se pueden ir resolviendo, a intervenir en la comunidad. Ni hablar de todo lo que pasa a nivel de género, de generaciones, y lo que vivió una de estas chicas que perdimos. 3 mujeres jóvenes que nos enteramos, pero mirá que esto es mucho más normal de lo que parece. Y hay toda una polémica si informarlo o no informarlo. Y yo creo que tenemos que informarlo. Tenemos que, ocultando la realidad, no se hace nada. Nosotros decimos que estas muertes, todas las que son por suicidio, son muertes evitables. Porque la persona no quiere morir, no quiere causar daño a los demás. La persona quiere dejar de sufrir. Y ese es un mensaje que tenemos que incorporarlo y por eso tenemos que hablarlo, porque es a partir del sufrimiento mental. Ese sufrimiento puede haber comenzado en una broma o un mote o un maltrato en el jardín de infantes. Cuando vivimos en una sociedad tan injusta y en una sociedad en la que las diferencias es lo que nos marca y no lo que somos, personas, desde el chiquito, que es una persona, hasta un trabajador, que es una persona grande o más chica. Pero quiero decir, lo que nos tiene que quedar claro, que son muertes evitables, que hay formas de abordar este tipo de cosas. Y otra cosa que nosotros decimos es que comienzan a veces por un problema emocional, a veces por un drama muy serio, y lo que comienza siendo una situación de tristeza, que es una emoción que todos tenemos que vivir, pasa a ser una angustia, un pánico, una situación que no podemos controlar. Y ahí hay que intervenir, y al Estado le sale mucho más caro intervenir que prevenir, porque tiene que haber, en todos los ámbitos donde hay personas, tiene que haber psicólogos, trabajadores sociales. Me sonrío porque mi hija me dice que los nombro de otra manera, trabajadores sociales. Y enfermeros especializados en psiquiatría, psicólogos y psiquiatras, pero hay que conformar equipos. Incluso también hay otras... En este sentido, ¿qué pasa con la ley de salud mental? Ustedes han manifestado que les parece que es bastante completa, pero no se cumple. Claro, porque hay artículos que no se han implementado, pero los que se implementaron tampoco se cumplen. Y esto tiene implicancias muy grandes, porque la reforma de la salud implica
que la sociedad entera es parte, somos parte de todo, de la transformación en salud, la salud global, ¿no? ¿Y qué nos pasa? La mayoría de las personas no saben que hay varias documentaciones y hay normas. Por ejemplo, todas las personas tienen derecho a tener asistencia en cualquier prestador de salud, públicos y privados, a modos de atención con un costo muy accesible para ir a un psicólogo, un psicoterapeuta. Y sin embargo, nadie los anuncia, nadie los comunica. Entonces la mayoría de las personas no saben que tienen derecho a eso. Y si alguien les informa, bueno, después es una lucha conseguir un terapeuta. Y ese es otro problema. Nosotros también estamos un poquito doloridos con la corporación médica porque hay un grado de mercantilismo en el tema, ¿no? Y nosotros le pedimos a la cátedra, por lo menos a la UDELAR, que exista un proceso de formación, tanto en la Facultad de Medicina como de Psicología, que se involucren más, que tengan un compromiso humano con todos nosotros, porque lo dijo la OMS, no hay salud sin salud mental. Y nosotros, el concepto de salud mental es porque ni siquiera nos animamos a hablar de enfermedad mental. Tenemos un prejuicio tan grande a la hora de referirnos. En todas las otras patologías se habla de la patología. Nosotros hablamos de salud mental. ¿Qué es la salud mental? Es tener salud mental. Y a nivel de la enfermedad mental hay una gama tan enorme. Nosotros decimos, mira, si ya lo han escuchado, el público se renueva, ¿no? Pero si vos tenés una dolencia en los huesos, vos tenés un traumatólogo para los hombros, el codo, las manos, el meñique, la rodilla, se separan todas las vértebras por lumbares, cervicales. A nivel de la salud mental, o sea, de aquí para arriba, es una pelota, es una montonera. Entonces, no hay especialidad en las clínicas y en los centros de salud pensando en la diversidad de lo que la persona puede estar pasando, ni hablar en lo que tiene que ver con el género o todos los sufrimientos y uruguayos, hablo de Uruguay, con vulneración de derechos, ¿no? Eso ni se tiene en cuenta y muchas veces es la causa de todos los problemas y sería muy fácil el abordaje, pero muy fácil, si se hiciera a modo de prevención y en lo que se llama el primer nivel de atención, en todos los casos. Así que nosotros creemos que se puede y creemos por los números que Uruguay está entre uno de los primeros países en presupuesto para la salud y la salud mental. Pero no se ven los resultados, ¿no? Y lo que vemos es más sufrimiento. Y nosotros creemos que es posible, generamos confianza y esperanza, pero necesitamos señales de la clase política y de los gobernantes. Y necesitamos además que sepan que no somos botín de campaña electoral. Y estamos sí muy cansados de las promesas. Y estamos muy cansados de que hablen de salud y ni siquiera sepan, no nos digan qué van a hacer y no nos digan cómo lo van a resolver. Pero igual seguimos confiando. Bien, muchas gracias. Bueno. Bien, aquí teníamos una posición acerca del tema que seguramente seguirán analizando ustedes, compañeros, en minutos. Muy bien, Jota, muchísimas gracias. Volvemos en el próximo bloque contigo. Y ya le doy las buenas noches a nuestro panel. Karina Núñez, Camilo Pons Migliario, ¿cómo andan? Muy bien, buenas noches para todos. Bien, escuchábamos ahí a Hilde, ¿no? Hablando de que no hay salud sin salud mental y también el lugar o no que se le da justamente a la salud mental en el marco de lo que viene siendo esta campaña. ¿Cómo ven este tema, Karina? Bien, yo voy a enrabar algo de lo que dijo Hilde, aprovechando que está la doctora Lustenberg,
En esto que ella decía, la salud mental viene de procesos de desgaste mental desde la escuela. Tiene que ver con las niñeces y las infancias sobre todo. Y acá en esto voy específicamente al hoy. ¿Cuál sería la ventaja de que se le diera pronta aplicación a la ley que fue votada en el Parlamento que usted presentó? ¿Cómo se le dice ahora? ¿Diputada, senadora? Pues yo la conocí como diputada. Yo soy diputada hoy, Bien. en funciones, Sí, y hoy soy Cristina Lustenberg. Bien, con todos los votos, con todas las voluntades que hubo para que saliera eso. ¿Cómo le cambiaría a las niñeces y las infancias que se llevara pronto ya esa ley? Sí, Karina, la verdad que esa pregunta es desvelo, porque la ley tiene y prevé en uno de los artículos 90 días para su promulgación. ¿Cuánto vamos? Se promulgó el 24 de septiembre, entonces esperemos que el Poder Ejecutivo hoy ya esté trabajando en la reglamentación, porque poner en función esa ley comienza a ordenar toda la fragmentación que tenemos hoy en prestaciones y en políticas que hoy están fragmentadas y no llegan a los niños. Solamente si el artículo que obliga al Estado uruguayo a que se integren los sistemas de información del área salud, social, política, de todas las áreas, ya permitiría identificar qué características tienen las familias con niños, niñas y adolescentes. Y en el área de salud mental es clave, porque hoy vemos todos esos problemas, como decía la licenciada Hilde, y tú estás planteando, que todos estos problemas comienzan en la infancia, tiene que tener un abordaje comunitario, y la ley es sustantiva para que en los hogares donde hay niños y adolescentes, que la salud mental es mucho más global, por lo menos tuviera un impacto ya a la brevedad. Y definitivamente queremos que esté reglamentada previo al diseño del próximo presupuesto quinquenal en marzo. Gracias, Cristina. Camilo, ahora sí seguimos contigo. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Cristina. Buenas noches. Bueno, me resulta interesante esto que plantea Karina, particularmente porque el problema de la aplicación de la norma en Uruguay es clásico, ¿no? Y que hay en el mundo. O sea, la ley se produce, se publica, luego de ahí a que haya un real impacto sobre la vida de la gente, generalmente tenemos problemas en el camino, es algo a lo que lamentablemente estamos acostumbrados, y la situación de la salud mental actualmente en Uruguay está cuanto menos descontextualizada. O sea, un país que tiene tantos psiquiatras per cápita, a uno le llama la atención que tengamos estas tasas de suicidio, este impacto en problemáticas de salud mental sobre población joven, cosas que se explican si uno justamente presta atención al territorio, ¿no? O sea, si en un liceo con más de 1.500 estudiantes tenés una psicóloga que tiene un cargo de 4 o 6 horas por día, como el que fui yo, es razonable entender por qué se producen estos problemas, que no siempre son patologías, ¿no? Eso también es algo importante aclarar. Yo sé que es un reclamo de la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría en cuanto al impacto de la cantidad de problemas vinculados a la salud mental que terminan en consultas, en policlínicas. Es un reclamo el intentar atajarlos antes de que un problema de salud mental que no clasifica dentro de la categoría de patología devenga en eso. Entonces, sin duda hay como una descontextualización y una mala aplicación de los recursos. Entonces, te quería consultar también cómo, por ejemplo, se van a afrontar estas problemáticas de las que estaba hablando, como por ejemplo el hecho de que la cantidad de profesionales esté tan concentrada en la capital, en algunos centros de salud, y que sea tan difícil para personas que están fuera de esos territorios, que viven en el interior del país o que quizá no tienen acceso a esos centros de salud donde hay mayor disponibilidad de atención con especialistas, cómo van a poder acceder a una salud mental de calidad. Y a su vez también si se están planteando políticas vinculadas a, digamos, el ataje, antes de que un montón de problemas vinculados a la salud mental devengan en patologías, como lo es un liceo que tiene una psicóloga cada 1.500 estudiantes. Y una cosa, ¿no? Medicalizar no es trabajar sobre el cuidado de la salud mental, ¿no? Teniendo en cuenta, ¿no? Porque encanicados todos los gurises y encanicados todas las personas que tienen padecimientos mentales, digamos que esa para mí no es una solución. No, estamos hablando voy a ver, Camilo. Primero, nosotros tenemos claro que lo que tú decías, la parte normativa, en el Uruguay las leyes, ya nos pasó con la ley de salud mental votada en el año 2017, que fue un avance sustantivo. Nosotros tenemos una ley muy anticuada, con una concepción no de derechos humanos. Acuérdense que era la década del 30, vinculada a una mirada hospitalocéntrica, nosocomial, manicomial,
totalmente no vinculada con un enfoque de derechos, sí fue un avance sustantivo, pero también nos faltó dotarla de presupuesto. Claro. Y también después, acá a final de nuestro gobierno, el año 2019, se generó un plan, como prevé la ley, de ejecución de la salud mental, que era sustantivo, que este gobierno lo hubiera presupuestado con una mirada de estrategia y de diseño que también, como decía Hilde, como ustedes están diciendo, el abordaje de la salud mental comienza con ese abordaje comunitario, comienza con los centros educativos, comienza cuando tú ves un liceo con niños y adolescentes, como hoy realmente ves que es una preocupación tremenda cuando no hay equipos interdisciplinarios en ese primer nivel de atención, como decía la licenciada Hilde Hans, que de verdad forman parte con licenciados de enfermería, con formación. Ese es el compromiso. Nosotros en el programa El Frente Amplio, una de las líneas prioritarias es poner en ejecución y con presupuesto, porque digamos que la lógica tiene que haber diseño y presupuesto en el abordaje a esta situación que yo diría casi hoy es una emergencia de la salud mental. Y también cuando la licenciada hablaba, ¿no?, que a nivel político se hace mucha demagogia con estos temas, hay que ser cuidadosa. Yo creo que la psiquiatra Natalia Trenchi la otra vez también cuando lo decía, nosotros estamos comprometidos con el tema de salud mental, incluidas la salud como un derecho, con acciones concretas, con tener dispositivos con licenciados en psicología, trabajo social, licenciados de enfermería formados en este tema para abordar primero desde el primer nivel de atención y después tener dispositivos de atención y con un gran conocimiento de la zona de las personas y que no esté regulado por el mercado, porque hoy cuando decía... Y ahí yo me hago una autocrítica muy importante en los 2 años que fui subsecretaria, para los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud y los prestadores no saben que tienen acceso quizás a esas 3 modalidades de atención con un comité de recepción que va guiando y después los tiempos de espera son tremendos. A mí me ha pasado de encontrarme con un niño muy pequeño con un intento de autoeliminación y ella, ahora estamos todos muy conmovidos por estos 3 episodios, ¿no?, de suicidios en 3 mujeres jóvenes y con múltiples causalidades, fallas en el sistema de atención, fallas en el sistema de justicia, porque en el sistema de Milagros está vinculada la prescripción de los delitos sexuales, proyecto de ley que quedó estancado en el Parlamento cuando los delitos sexuales se cometan, que lo presentó la senadora Amanda de la Ventura, y ahí está estancado. O sea, todos estos problemas tienen una complejidad, pero para nosotros sí es una prioridad. Tenemos un equipo que ha planteado medidas concretas en cada uno de los niveles. Nos hemos reunido con la coordinadora de licenciados en psicología del Uruguay, teniendo un compromiso clave de la concepción que tenemos la salud como un derecho, y la salud mental no puede estar despegada de esa salud como un derecho. Bueno, muy bien. Gracias. Cristina, yo quiero aprovechar para hacerte una pregunta en relación a una noticia terrible que se conoció hoy, que justamente como vos tratás mucho el tema de la protección de niños, niñas y adolescentes en Uruguay, me parece interesante hacértela. Hoy hubo otro caso de violencia vicaria donde un hombre, el papá de una bebé de 5 meses, la mató. En septiembre hubo otro hombre que también mató a su beba de 5 meses. ¿Cómo se previenen estas cosas? ¿Cómo se protege a estos gurises? Bueno, esas son terribles noticias. La verdad, la violencia vicaria es la expresión más dura de las situaciones de violencia que tienen los niños, niñas del Uruguay. En el Uruguay hay 8.400 niños y adolescentes que sufren alguna situación de violencia. Maite, fíjate que esos son los datos del CIPIAB del año 2023. En el año 2011, que es cuando se conforma el CIPIAB, esta cifra de situaciones detectadas y abordadas por el sistema educativo, de salud, de políticas sociales, organizaciones de la sociedad civil, eran 811. O sea, el aumento exponencial de las situaciones de violencia en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes, habla de una falla que tiene la sociedad, de dispositivos de violencia también, cuando no abordamos estos temas. Violencia es cuando estas familias no tienen acceso a la vivienda, cuando no tienen acceso a la salud, cuando hay una real situación de desigualdad de poder, que los niños son las víctimas más frágiles de esa desigualdad, que también a veces es de género, y la verdad que esas situaciones son interpelantes y son durísimas, porque realmente la de hoy, como la que tú decías, las que vemos cada vez van en aumento y no pueden estar ni naturalizadas ni invisibilizadas como sociedad. Porque también heridas de arma de fuego, niños de fuego, niños que mueren, a veces parece que la sociedad, mañana ya nadie se va a acordar de esta muerte que hubo hoy en Casabó, creo que fue, ¿no?
Entonces realmente creo que es la expresión más dura de una sociedad con los más frágiles, con los niños. Gracias. Actual diputada Cristina Lustenberg, senadora electa, gracias, la seguimos en cualquier momento. Bueno, gracias a ustedes por darme esta oportunidad de conversar con la ciudadanía de por qué hemos tenido una propuesta muy importante de llegar a las elecciones del 24 de noviembre con un modelo de un diseño, de una propuesta que hace Yamandu Orsi, que hace el Frente Amplio, donde la concepción de derechos en acceso a la salud mental, a la prevención de la violencia y al abordaje es un claro compromiso que tenemos. Pasó Lustenberg por la letra chica, ya seguimos. Pasó. Faltan 6 minutos para las 9 y nos metemos en este segundo bloque de La Letra Chica, pero seguimos hablando de política ahora de la mano de las politólogas Camila Ceballos Lerete y también Tamara Zamudio. Buenas noches a ambas, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, primero algo general, ¿no? Camila, ¿cómo ves el desarrollo de esta campaña del 27 de octubre hasta ahora? Bueno, creo que la primera semana después del 27 quedó como muy atada esta idea de la gobernabilidad, quién tenía la gobernabilidad o no. Ahí Delgado le costó un poco encontrar si efectivamente el lugar cómo posicionar su discurso. Me parece que ya la segunda, con la propuesta sobre la mesa del Compromiso por el País 2, o del programa de la coalición, se empieza a tener un poco más de componente o de contenido político, si se quiere. Está tranquilo, algunos pasajes de filas, pero muy parecido a lo anterior. Sí. Esa es mi primera impresión. Tamara, ¿tú? Frente Amplio, ¿cómo lo ves también? No, en el mismo sentido de que no ha habido mucho movimiento en relación a las estrategias que un poco se habían planteado inicialmente, ¿no? Si se quiere, un poco la campaña de Delgado ha intentado correrse un poquito más, a intentar, mostrarse más dialoguista, cuando, la coalición o, los partidos que integran la coalición habían estado muy firmemente en una campaña o en una estrategia bastante agresiva con el Frente Amplio. Y ahora, no han perdido esa agresividad, pero también saben y tienen que demostrar una apertura al diálogo o por lo menos a una articulación, y es lo que han intentado como demostrar. Y del lado del Frente Amplio, entendiendo y sabiendo que es necesario tomar votos que no solo provengan quizás de anulados o de partidos menores, intentando tratar de acercar a las filas de la fórmula presidencial de Orsi y de Carolina Cose a figuras que aunque sí son secundarias, como lo puede decir la coalición, tratando de acusar, digamos, que es un hecho menor, si se quiere, es importante porque, lo que quiere reflejar un poco es esta apertura que tiene Orsi o esta mirada dialoguista y articuladora en función justamente de poder incorporar a gente de otras filas partidarias o de otros lemas dentro de esa fórmula o de esa propuesta de gobierno. Bien, vamos a estar hablando con Zaida más adelante, pero antes vamos a hacer un repaso histórico con Mariana Cianelli. Exacto, porque en este cosquilleo electoral que tenemos antes de la segunda vuelta, muchas y muchos se están preguntando, después de la reforma del 96 que instauró esto del balotaje, ¿cómo se han comportado, me salió gardeliana, comportado los electorados entre la primera vuelta y la segunda, el famoso pasaje de votos, y entonces, ¿qué podemos esperar? Y eso queda a criterio de cada uno, los cálculos que haga y el análisis. Pero Mariana Cianelli nos trae un gran resumen de toda esta historia. Mariana, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Andas bien? Bien. Bueno, empecemos por las elecciones de 1999, ¿no? Como para repasar un poco. Primera experiencia. Primera experiencia de balotaje. Ahí, en 1999, el Encuentro Progresista Frente Amplio, con la candidatura de Tabaré Vázquez, obtuvo 40% en la primera vuelta en octubre y pasó al balotaje con la fórmula del Partido Colorado, liderada por Jorge Valle, que obtuvo 32%. Si sumamos lo que votó el Partido Nacional y el Partido Colorado, es decir, los partidos tradicionales en octubre, votaron un 53%, como estamos viendo, y ¿qué pasa en noviembre, en el balotaje? Gana la fórmula colorada con 52,6% y el Frente Amplio vota 44,5%.
Ese es el primer escenario. Una de las constantes que se ven, que se han visto en los balotajes es justamente eso que estamos viendo. El Frente Amplio en todos los balotajes ha crecido de octubre a noviembre y sin embargo los partidos tradicionales y ahora la coalición de gobierno disminuyen, pierden votos de octubre a noviembre. Dos cosas, esta primera pérdida fue la más chiquita, ¿no? Esto Sí. fue muy pequeño de los partidos tradicionales. Y segundo, me apuró a aclarar, porque circula mucho esa crítica, no, ¿por qué miden la coalición junta si no es un partido? Bueno, en este caso lo hacemos porque de eso se trata este análisis, ¿está claro? Bien. Exactamente. Perfecto, dicho esto. La siguiente instancia. La siguiente, sí. En 2004 no hubo balotaje porque la fórmula Frente Amplista gana en primera vuelta. En 2009 se da esta segunda instancia. El Frente Amplio, la fórmula fue de José Mujica y Danilo Astori, que obtuvo en las elecciones nacionales 48% de los votos. Y la fórmula del Partido Nacional, conformada por Luis Lacalle Herrera y Jorge Larrañaga, sacó 29% de los votos. Si tomamos lo que votaron los partidos tradicionales, vemos que votaron 46% en octubre. En noviembre, ¿qué pasa? El Frente Amplio gana el balotaje con 52,4% frente a la fórmula del Partido Nacional que sacó 43,5%. 2,5 puntos creció entonces el FA entre la primera vuelta y ya la segunda. Exacto. ¿Nos vamos a 2014 entonces? En 2014, sí. La fórmula de Tabaré Vázquez y Raúl Sendic obtuvo un 48% de los votos en primera vuelta y competía frente a la fórmula nacionalista integrada por Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga, que obtuvo 31% como partido nacional. Nuevamente, el Partido Colorado, si recuerdan, Pedro Bordaberry en 2014 se va al NH Columbia a manifestar su apoyo a Lacalle Pou. Fue un hecho bastante comentado en su momento. Y los partidos tradicionales en octubre sumaron un 43,7%. ¿Qué pasó en noviembre? Bueno, el Frente Amplio vota 53,5% y los partidos tradicionales 41,2%. Bien, acá fue más alta la suba, entonces de 5,5 puntos, un poquito más. Exacto. Perfecto. Y nuevamente eso, vemos una pérdida de un 2 puntos aproximadamente. Sí, 2,5. Bien, última entonces. La última, la más cercana, bueno, el Frente Amplio compite con Daniel Martínez y Graciela Villar y obtuvo 39% de los votos en primera vuelta. La fórmula de Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón obtuvo 29%. La suma de lo que empieza a ser la coalición que hoy conocemos de gobierno, estos partidos se empiezan a aliar y entonces no es solo la suma del Partido Nacional y el Partido Colorado, tenemos también a Cabildo Abierto que irrumpe, ¿no?, en el sistema político con un 11% en esas elecciones, consigue, después también se suma el Partido Independiente y el Partido de la Gente con un 1% cada uno respectivamente y suman en total un 54% redondeando. El balotaje fue muy reñido, como recuerdan, y termina ganando la fórmula nacionalista con 48,9% frente a la Frente Amplista de un 47, que obtuvo un 47,4%. Con una subida de una histórica subida de más de 8 puntos del Frente Amplio entre la primera y la segunda vuelta. Sí, bueno, muy ¿cómo estamos ahora entonces? Bueno, el escenario actual fue que el FA obtuvo un 43,9% y el Partido Nacional un 26,9%. Pasan, por lo tanto, a esta segunda vuelta que vamos a ver ahora en noviembre. Hay que tener en cuenta que es eso, que el Partido Nacional, sumando a los partidos de la coalición, estaría sumando un 47% en octubre. Bien. Gracias, Mariana. Gracias a ti. Volvemos. Seguimos entonces metiéndonos en esta campaña con esta refrescada de datos sobre la mesa. ¿Cómo la ven para el balotaje? ¿Les parece que se puede dar una situación similar a las elecciones anteriores, que justamente se terminaron definiendo por apenas una diferencia de 37.000 votos? ¿Estuvo sumamente ajustado o no? Sí.
Yo creo que sí. Que Se va a estar contando voto por voto, Sí, digamos. sí, se va a contar voto por voto porque además, solo un apunte, con relación a la vez pasada, a 2019, la coalición republicana, ya no hay que explicar qué es la coalición republicana, ¿no? La gente ya conoce de qué se trata, entonces eso es un punto a favor de la coalición republicana que... Durante el 2019, las primeras semanas de noviembre, la calle Pou iba a todos los actos con los 5 programas de los partidos. Eso ya no está pasando. La gente ya tiene una idea de qué se trata la coalición. Y me parece que eso le suma, de alguna manera, ciertas ventajas a la coalición republicana. De todas maneras, va a ser muy reñido porque las tendencias históricas funcionan de esa manera. Entonces, me parece que vamos a estar expectantes hasta el último voto del próximo, dentro de 2 domingos. Creo que va a ser así. Tamara, ¿tú cómo la ves? Sí, totalmente. Yo creo que va a estar reñida, como fue la elección pasada. Creo que en esto que decía Cami, que es totalmente así, digamos. O sea, hay una coalición que ya está mucho más elaborada. E incluso tomando esto que decía anteriormente, lo que había sido la estrategia de Delgado en relación a lo discursivo, ¿no? También estuvo eso plasmado en el discurso de Ojeda, en el discurso de Pablo Mieres, esta cuestión de no queremos que el Frente Amplio llegue al gobierno. Entonces, también en los votantes, o en los simpatizantes, digamos, de estas candidaturas, bueno, podemos pensar que hay una línea que afirma o que se afirma un poquito más hacia esa idea que no estaba tan plasmada, si se quiere, en las campañas anteriores, ¿no? Que bueno, existía, pero en otros términos, sino en una cuestión de que incluso en las propias disputas partidarias, ¿no? El propio Ojeda, Mieres y demás decían, no, nosotros somos una coalición que estamos con este objetivo, digamos, disputando una interna, pero con el objetivo más claro. Y eso me parece que hace o que podría generar una mayor adhesión de quienes fueron sus votantes hacia Delgado en noviembre. Pero esto que decimos en relación a las trayectorias históricas, el Frente Amplio ha logrado capitalizar parte de los votantes o parte de los simpatizantes de alguna de las fórmulas de los partidos tradicionales y sobre todo el Partido Colorado o bueno, el Partido Independiente hacia sus filas y podemos esperar que eso pase, aunque pueda ocurrir en menor medida, ¿verdad? Ahí también van a ser clave los partidos pequeños y también el porcentaje de votos en anulado y blanco, que fue un poquito más alto que otras ocasiones, que además tienen puntito, ¿no? Sí. Estos 33.000 votos que, bueno, votaron en blanco, pero votaron la papeleta, que bueno, que el Frente Amplio creo que está haciendo una apuesta a querer recuperar parte de esos votantes, pensando o considerando que pueden ser simpatizantes de una centroizquierda, o quizás ex votantes del Frente Amplio, pero sí, creo que vamos a tener un panorama bastante peleado, ¿no? Sí. Solo un apunte nada más bien cortito. A mí me parece que en la estrategia del Frente de buscar a esos 30.000, 33.000 votos que solo fueron por la papeleta, ahí se corría el riesgo de hacer una campaña demasiado segmentada y que... Porque aparte está enfocado también en el tema de seguridad social, exactamente, ¿no? Y volver otra vez a discutir algo que ya se había discutido durante las semanas anteriores, me parece que puede ser un riesgo. Ahí como que ahí el Frente Amplio deberá medir efectivamente cuánto le conviene seguir, hasta dónde volver a instalar este tema y perseguir a esos votantes y no ampliar un poco más sus propuestas o su herramienta de campaña en ese sentido. Nada, quedan 2 semanas. Probablemente se esté segmentando tanto la campaña que ni siquiera la estemos viendo nosotros. Sí, total. Que eso está pasando también. Entonces da esa sensación de que ¿dónde está la campaña? Pero está pasando. Está ocurriendo, está ocurriendo. Y algo que también está ocurriendo es el tema de los pases, como mencionaba Tamara, así que salimos de estudio un minutito para hablar justamente con una de las protagonistas. Tempo. Exactamente, seguimos con temas de campaña, con esto que mencionaba Maite. Y en la calle volvemos a saludarte, JP, adelante. Compañeros, los vuelvo a saludar en esta noche. Bueno, hablando de pases en el ámbito político, nos encontramos en la casa de la presidenciable en su momento por el Partido Colorado, que nació el 16 de octubre de 1978, que empezó a figurar en las listas del Partido Colorado allá por el 99, no sé si lo recuerdan, en la precandidatura de Jorge Valle a la presidencia de la República. Lo cierto es que ella nació en Montevideo, vivió parte de su adolescencia en Irán, en virtud de que su familia, perteneciente al cuerpo diplomático, se encontraba en aquel país, retornó aquí a Uruguay con ganas de hacer política, se sumó al Partido Colorado, obtuvo 170 votos en la primera instancia, pero luego ya en el mes de octubre obtuvo 2.700 votos. Estamos hablando de Zaida González, quien apoyará a Yamandú Orsi en esta última etapa para elegir presidente de la República Oriental del Uruguay. Zaida, gracias por recibirnos aquí en su casa, en su hogar. ¿Por qué los motivos del apoyo a Yamandú Orsi? Bueno, muchas gracias a todos. Saludo al piso. Bueno, más que nada fue muy consensuado en nuestro sector después de largas deliberaciones y
cuando recibimos a Yamandú Orsi, justamente también en mi casa, estuvimos intercambiando tema programático y sentimos esa sensibilidad social que nosotros estábamos buscando, que hoy claramente no lo estábamos viendo dentro del Partido Colorado, porque si bien el Partido Colorado es el partido donde su esencia es vallista, los actuales dirigentes se habían olvidado un poco de esas banderas y nosotros claramente estamos reivindicando esa bandera esencial para la garantía de la ciudadanía, porque el Estado es garante de la gente. Entonces, Yamandú Orsi se hizo eco de nuestras propuestas. Sentimos mucha humildad y mucha sensibilidad social sin ninguneos, y eso es lo más importante, porque cuando una persona escucha a la otra y es en base a la igualdad, y para nosotros fue fundamental su recibo, y bueno, es un poco hacia dónde vamos. Esa sensibilidad social y esa honestidad que sentimos en el trato es por donde nosotros vamos a transitar este camino. Por allí dijo sin ninguneos, hace referencia a las declaraciones de Ojeda, que como que dejó allí, dijo que había que googlearlo. ¿Usted cuando días antes le había agradecido a usted por su apoyo? Nosotros creemos que no hay que subestimar a nadie, porque todos desde nuestra concepción somos iguales. Tenemos matices en la forma de pensar, pero creo que la igualdad parte desde ese momento. Y hicimos mucho esfuerzo como nuevo sector a partir de las internas, posicionándonos como bueno, una figura de liderazgo femenino, que estábamos tratando de, bueno, a través del seudónimo de nuestro sector, que justamente se llama Laura, y darle esa fuerza que hoy dentro del Partido Colorado no está vista. Y bueno, los ninguneos sí se dan, justamente porque bueno, somos un sector nuevo, quizás no tenemos el peso que podría llegar a tener otro dirigente, y esos 170 votos que tanto se habla, para nosotros nos honra, porque lo hicimos totalmente independientes, sin ningún dirigente con poder, y buscándonos el día a día ese militante que nos iba a apoyar. Lo otro son circunstancias y bueno, cada uno sabe quién soy, qué es lo que represento y cómo soy y hacia dónde queremos ir. ¿Cree usted que se acota la pluralidad dentro del Partido Colorado, sobre todo por estos rumores que dicen que bueno, que varios dirigentes le presentarían al CEN en el día de mañana para que usted la desafíe? ¿Qué opinión tiene acerca de eso? Yo creo que si eso llegara a suceder, estamos hablando de el final de lo que es los valores vallistas dentro del Partido Colorado, porque estamos hablando de intolerancia, estamos hablando de autoritarismo, estamos hablando de falta de valores y principios que uno trata desde este recorrido que hemos hecho hasta el momento de alzar esas banderas. Entonces, si uno nos plantea eso, porque, a ver, partamos de la base que lo mío no fue un pase, fue un apoyo a la fórmula Orsi-Cose en esta oportunidad, porque el Partido Colorado claramente no llegó al balotaje. Y esa fue nuestra instancia, o sea, todo el transcurso de las internas y las elecciones de octubre, nuestra fuerza estuvo puesta en que nuestro Partido Colorado llegara al balotaje. No fue así y decidimos, por sensibilidad social, por recibir nuestras propuestas, apoyar la candidatura de Orsi-Cose. Tampoco nos representa Delgado, entonces sentimos sí que el Estado y lo que es el vallismo claramente lo podía mejor representar Orsi. Hablando de eso, usted contó anteriormente que Yamandú Orsi estuvo aquí en su casa. ¿Tiene pensado presentarse algún acto de Yamandú Orsi con él, acompañando en algunas recorridas por el interior del país? ¿Cómo se va a manejar también esta mecánica para que se puedan juntar las ideas del eje programático que usted tenía planificado con las que Yamandú Orsi quiera tomar del mismo?
Justamente todavía no hemos hablado sobre el tema, pero sí en esta semana vamos a ver en dónde nuestro equipo técnico puede trabajar en conjunto justamente para pulir esas ideas de bajar a tierra más el área programática. Sin duda el Frente Amplio ya tiene su programa de gobierno y al hacerse eco de estas nuevas ideas, de esta nueva propuesta, claramente para incorporarlo dentro de su programa tenemos que conversar, charlar, dialogar, que de eso se trata y por eso también elegimos a Orsi, porque tiene otro diálogo con la ciudadanía y piensa en un bien común. Y eso es lo más importante para nosotros, que lo vimos, que no es una persona confrontativa, sino que suma. Le hago la última, me dicen que nos quedan 30 segundos. Usted me comentaba fuera de micrófonos que a nivel país, digamos, su bloque, o sea, Laura, sigue intacto, o sea, que su liderazgo no se discute dentro de su sector con esta condición y con esta elección que usted tomó. Sí, efectivamente, fue lo que sacamos más positivo fue que nuestro sector fue en bloque y decidió acompañar la candidatura de Orsi Kose, que no es nada menor y bueno, por más que sea un sector claramente en expansión, los dirigentes del interior que participaron a la Diputación en los diferentes departamentos dieron su respaldo hacia la candidatura, así que estamos todos en un bloque actuando por la honestidad del próximo gobierno, por Orsi Kose. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, compañeros, así pasaba Zaida González y su perspectiva acerca de por qué apoya a Yamandu Orsi. Gracias, JP. Hasta el domingo que viene, te digo a vos. Y mientras escuchábamos a Zaida González, veíamos pasar sus mensajes por debajo, como siempre. No lo habíamos dicho, pero ustedes lo ven en pantalla. 092-374-089. Muchos de los temas que ya hemos venido tratando, incluso algún mensaje prefigurando lo del bloque que viene. Familiares, derechos humanos, Poder Ejecutivo y Fuerzas Armadas, que ya se viene. Una vueltita ahora por el panel. Camilo, sobre todo esto que manejamos. Bueno, uno ve los gráficos que presentaba hace un rato la usina y entendiendo que es un escenario muy complejo, multifactorial, en el cual uno no puede hacer una afirmación de cuál va a ser el resultado de la elección del domingo 24, entiende que si las tendencias históricas se mantienen, el Frente Amplio estaría en una posición un poco más airiosa, digamos, de salir ganador el 24 de noviembre. Lo que presentó Mariana. Lo que presentó Mariana. Yo creo que eso ha definido también el tenor de cómo las distintas fórmulas se posicionan en la campaña electoral. Sería extraño que no lo hiciera. Y me parece que, sobre todo la fórmula de la coalición multicolor, está siendo... Perdón, republicanas, son republicanos ahora, están haciendo agua por todos lados realmente en cuanto a la estrategia de campaña. O sea, yo hoy temprano, antes de venir para acá, me apareció en Instagram un spot publicitario de Álvaro Delgado diciendo que el problema con la fórmula del Frente Amplio es que tenía un contenido ideológico muy potente y había sido tomado por sectores ideológicamente fuertes dentro del Frente Amplio. Yo escucho esa afirmación y no entiendo si se está intentando acusar a la fórmula contrincante, digamos, de no tener pensamiento ideológico o si se está tratando de generar un mensaje de apertura, que creo que por ahí viene la intencionalidad, para captar votantes de sectores que quizá puedan verse asustados por un discurso de esas características. Pero si es así, está durmiendo con el enemigo, porque lleva como vicepresidenta a una mujer que fue formada dentro de del fantasma que está queriendo levantar. Y no solamente eso, sino que aparte tienen en ese como apelación a la unidad sectores de su propia coalición que se están yendo, porque no fue una sola persona. Sí. Entiendo que este caso es como emblemático porque es un sector entero que se va, pero tienen dirigentes políticos y sectores enteros que se están yendo. O sea, claramente el mensaje de la unidad no está dando resultado ni siquiera para sumar votos de esas personas que podrían verse asustadas por un discurso contrario a corrientes ideológicas fuertes como se las define en el spot publicitario de Instagram. Me llama mucho la atención, estoy muy intrigado por ver qué va a suceder en estas próximas semanas de campaña. Sí, tal cual. No, yo lo mío de política entiendo bien poquito, pero conversando con una compañera decía, estas próximas elecciones va a ser una pelea entre colchas de retazos. Una colcha de retazos que ya viene consolidada con varios jirones, pero muchas uniones, y otra colcha de retazo que se fagocita.
¿no? Y entre medio queda un caudal electoral que hace 3 o 4 votaciones que prefieren no votar. Y que no hay quien los convenza, son inconvencibles y hay que ir a buscarlos. Y que no están en Twitter. Y que hay que ir a buscarlos. Entonces, dejémonos de muchas publicidades, muchos carteles, muchas cosas, muchas reuniones, que en realidad después terminan siendo el santo botón, porque se cuenta después que son poder, se juntan 4 o 5 y todo lo que mataste, se te fue en horas de reuniones creando protocolos, programas y no sé qué cosa, papel higiénico queda, ¿no? Y a las pruebas me remito. Y si no, que alguien me diga lo contrario, porque así me desdigo lo que estoy diciendo. Pero nada, hay que ir a buscar, hay que convencer, pero sobre todo hay que crear las pasarelas reales para que todas esas intenciones se conviertan en un voto. En un voto, o sea, que la persona tiene que llegar a votar. A votar. Menos reuniones y más pasarela, porque las urnas son las únicas herramientas de liberación del pueblo para el pueblo. Muy bien. Me quedé pensando un poco en la nota que le hizo J a Zaida y quería preguntarles, porque también se dio otro caso de apoyo a la fórmula Orsi-Cose, que fue el caso del Víctor Björgen del Partido Nacional. Pero, ¿qué tanto después esto se puede capitalizar realmente en votos? ¿Hay alguna forma de saberlo o no? ¿Es alguna cosa más de una espectacularización que generamos en los medios y después algunos ruidos que se pueden llegar a dar? ¿Pero después se traduce en algo? ¿Se puede saber eso? Sí, es difícil pensar que se traduce en votos en realidad. Yo creo que lo que hace es reafirmar una imagen que en este momento es muy necesaria, ¿no? Que es esa cuestión justamente del diálogo, de la apertura, de demostrar ser una candidatura o una fórmula articuladora o negociadora. Y en ese sentido creo que tiene una potencia el poder decir, bueno, hay personas, hay votantes o figuras que pueden tener cierto sector o cierta adhesión, digamos, partidaria, que bueno, que se pueden trasladar porque entienden que es, o ven en esa figura presidenciable, en este caso Orsi, ven una persona con esa apertura, con ese grado y capacidad de negociación, que es algo que en esta campaña no es menor, ¿no? Porque recordemos que hay una situación en el Poder Legislativo bastante particular, ¿no? Que tiene que ver con una mayoría en el Senado, pero con con la no existencia de mayorías ni para la coalición republicana ni para el Frente Amplio en este momento. Entonces, bueno, esa figura o ese rol de articulador se vuelve más necesario en este momento, y por eso lo que creo es que es esto, ¿no? Construyen una estrategia de campaña donde la idea de la imagen de una figura articuladora, dialoguista, es importante. Este tipo de, de pasajes, si se quiere, o de adhesiones de otras figuras, bueno, creo que fortalece esa imagen y puede traducirse en votos, pero no necesariamente votos de un partido a otro o votos de un sector a otro, sino más que nada en reforzar algunas intenciones de voto o algunas simpatías que ya estaban un poco dadas, digamos, o que estaban un poco yendo hacia ahí, digamos, cercanas. Camila, ¿vos cómo lo ves? No, también en el mismo sentido. Yo creo que más allá de la cantidad de votos o el caudal o la efectividad que tengan, estas cuestiones que pasan en la semana tienen como la intención de construirse en hechos políticos, ¿no? De estar hablando de esto, que está bien, las campañas necesitan eso para poder activar en múltiples sentidos un sentir, valga la redundancia, de campaña. Yo creo que tiene más esa intención que voto propiamente dicho. Pero sí tiene asociado, en el caso de esto que decía Tamara hace un ratito, de cómo capitalizar este ingreso o estas adhesiones individuales que se le hacen a la fórmula Orsi-Cose con los rasgos particulares o personales que en Orsi siempre fueron, o por la opinión pública, rescatables, ¿no? Esta persona dialoguista que baja las tranqueras con esta posibilidad de diálogo y no sé cuánto, me parece que en Orsi había estado bastante apagado antes de octubre, ahora empieza como a explotarse en ese sentido. Que es válido, es una estrategia súper válida, porque de hecho él está mucho más presente en las redes, digo, en los medios, está hablando mucho más, tiene como ese sentido, porque además, si uno toma en cuenta, no sé, las distintas encuestas que se hicieron a lo largo del año, Orsi aparecía siempre como el candidato más competitivo para Delgado en una segunda vuelta. Entonces está en su mejor escenario, aunque parezca el escenario más desafiante, ¿no? Es este escenario donde el candidato del Frente Amplio puede explayarse y mostrar todas sus capacidades de diálogo. Este tipo de adhesiones me parece que va en ese sentido. Es verdad, como decían hace un ratito, la política también va por otro lado. Y yo no sé si empezar ahora a buscar a los indecisos, que son esos tan fugaces que se te van, en los últimos 2 días se te terminan convenciendo por otro lado. Por eso es como una estrategia tan
tan capilar y tan poquita, de cercanía constante, digamos. Claro, que está ese 7%. ¿Y qué Sí. rol les parece a ustedes que puede llegar a tener votantes de partidos como Identidad Soberana, por ejemplo? Y bueno, muy importante, ¿no? Los partidos chicos han acumulado un porcentaje importante, por más que no hayan llegado, son varios, y además ahí tenemos más disyuntivas, ¿no? Porque si se quiere, bueno, uno puede pensar que Unidad Popular, que vaya a una proporción importante de votantes, que vayan a adherir o que vayan a ir hacia la fórmula de Orsi, o bueno, por ejemplo, en el Constitucional Ambientalista, que sabemos que Luz ya ha acordado, bueno, que la mayoría vayan para ahí. En el caso de Identidad Soberana es bastante más indeterminado, sí. claro, es impredecible en realidad, ¿no? Porque bueno, la propia figura de Salle es un tipo que es bastante rupturista con la cuestión sistémica, él ha dicho mismo que iba a votar anulado, pero no tenemos que pensar o considerar que sus votantes necesariamente vayan a ir hacia ese lugar o hacia ese punto, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, es uno de los puntos también fuertes para tratar de capitalizar en relación a las estrategias de ambos candidatos, es un 2,6%, no es nada menor en esta cuestión de que vamos a estar voto a voto, y hay algunos atisbos quizás de algunas consideraciones que pueden valer, por ejemplo, toda esta cuestión de Salle, bueno, muy crítica con lo que ha sido el gobierno en relación, lo que ha hecho este gobierno, si bien él es crítico con todos los gobiernos, ¿no? La corporatocracia. Exactamente, ¿no? Y bueno, y habla en términos de casta, ¿no? Bien mileísta en términos de la utilización de ese concepto. Pero creo que, bueno, por ejemplo, ha sido muy, muy crítico con los casos de corrupción o los casos que han sido investigaciones penales en relación a este gobierno, ¿no? Entonces, bueno, hace poco incluso dijo que Lacalle debería estar preso o algo así. Bueno, es una afirmación muy fuerte y que en definitiva, si sus votantes consideran o piensan eso, parece difícil pensar que vayan a votar la continuidad que representa Álvaro Delgado con la cercanía que tiene. Con esto no estoy diciendo que vayan a ir a Orsi, por esto que digo de esa visión bien rupturista a nivel sistémico y de los partidos. Pero bueno, podemos ver que hay algunas cuestiones que maneja o algunos discursos de Identidad Soberana que pueden ser atractivos si los toman alguno de los otros integrantes, alguna de las otras fórmulas, ¿no? Otro tema es el medio ambiente, ¿no? Es un punto donde ha sido muy firme él, donde creo que ahí le disputó muchos votos al Peri, ¿no? En relación a la mala votación que el Peri tuvo. Y bueno, donde ambas candidaturas han manifestado intenciones, pero no necesariamente propuestas. Pero bueno, puede ser una estrategia poder generar o tirar, digamos, una lanza a ver si ahí se puede llegar a recoger alguna adhesión. Sí, lo mismo, Salle ya aparecía en las últimas semanas de octubre como el retador, ¿no? Que iba a complicarle el partido a las dos fórmulas y efectivamente se lo está complicando, ¿no? Porque él también está en este momento, es una estrella y lo están llamando, lo llama Delgado, gente de Orsi que lo llama, está todo bien. Lo que pasa es que el electorado de Salle es un electorado que te va del eje izquierda a derecha, están metidos hay de todo. Entonces, por eso me parece que también fue inteligente la estrategia de Salle, decir yo voto anulado, pero ustedes hagan lo que quieran, porque yo ya me aseguré lo que quería, que eran las bancas en el Senado, en diputados, que es lo que estaba disputando. Entonces, hay que ver después cuánto de su electorado se mueve para cada lado o si van a aumentar el caudal de anulados. Claro. Esa es la gran incógnita, pero ahí se van a, no sé en cuántas proporciones, pero pueden nutrir a los dos bloques, por esta idea de que atraviesa todo el eje, ¿no? Como que ahí tienen posiciones muy, yo qué sé, proestatales y en otros lugares muy conservadoras, entonces es una gran cuestión. Y los colorados, porque la usina compartía datos de que hay un gran porcentaje, creo que era un 32% de colorados indecisos todavía. Bueno, esa es la falta de Talvi también, ¿no? Porque yo creo que el colorado que podría agarrar el Frente Amplio ya lo tiene. Ya, no sé si puede seguir pescando en esa pecera de Colorado. Pero no les convence la fórmula de Delgado Ripoll. Claro. Ahí. Sí, ahí tenés, o sea, hay votos más tradicionalistas si se quiere, uno más conservadores que quizás puedan después terminar votando a Delgado, pero que bueno, que tengan un rechazo, si se quiere, hasta emocional, digamos, histórico, por las tradiciones construidas, o bueno, también yo creo que en otros momentos donde los sectores vallistas han tenido como más peso, también hemos tenido un trasvase que quizás puede ser un poco más directo en estos balotajes que veíamos anteriormente. Esto hoy no está tan claro, pero no significa tampoco que ese trasvase de votos vaya a ser directamente hacia Delgado, ¿no? Ese es otro caudal interesante hacia agarrar. Evidentemente esta incorporación de Zaida y lo que ha generado y lo que ha querido generar, esto que decía Cami de los hechos políticos, bueno, lo que quieren justamente es enganchar, digamos, a ese vallista que no está convencido o que no está cercano a Delgado, pero bueno, pero que tampoco tiene un sentimiento frente amplista ni tampoco una adhesión muy fuerte al Frente Amplio, ¿no? Sí, ahí creo que depende mucho de la campaña que vaya a hacer Bordaberry y Ojeda
Ojeda en estas vueltas que están haciendo por el interior del país para buscar esos votos. Porque creo que no son votantes que se sientan cercanos ni a la postura de Bordaberry ni a la postura de Ojeda. Entonces, están bastante a la deriva esos electores. Y creo que la jugada de Saida resulta ser una jugada interesante, quizás al final del día, como para darles ahí abrirles una puerta. ¿Y cómo ven el estado de salud de la coalición? Al momento hubo ahí un momento de tensión respecto a algo que dijo Manini, que más o menos dijo que bueno, que en caso de que no resultara electo la fórmula del Partido Nacional no tendría mucho sentido tener una coalición como oposición. Delgado salió a relativizar eso, Es que es el sociodíscolo, ¿no? Claro. Siempre lo ha sido. La estrategia de Cabildo Abierto sigue más vigente que nunca. Igual tuvo una votación desastrosa. Malísima, pero de todas formas sigue vigente ese lugar, digamos, de ser un poco el díscolo, de tratar de jugar para un lado y para el otro. Y en este momento tiene también incentivos, porque, esto que decíamos, ¿no? La Cámara de Representantes está dividida, cada voto puede ser útil para poder hacer pasar alguna ley, dependiendo del gobierno que esté de turno, y bueno, y en ese sentido también Cabildo Abierto, con lo poco que se ha quedado, con los 2 diputados que acumula, bueno, son 2 diputados centrales para poder hacer pasar algunas cuestiones, y ya sabemos que el Cabildo Abierto ha votado o ha manifestado simpatía por algunas propuestas del Frente Amplio en algunos momentos, entonces, bueno, a mí me parece que es parte normal, digamos, del juego que ha hecho Cabildo Abierto a lo largo de también este proceso y este gobierno, jugar en ese sentido. Por esto también creo que Delgado calma un poco las aguas en relación a decir, bueno, ya ha pasado más de una vez, ya sabemos que dice, que dice todo esto y no pasa, aunque yo creo que ahí va a ser muy clave en relación a la consolidación o no de la coalición republicana como bloque, qué es lo que ocurra si el Frente Amplio es gobierno. Es decir, qué pasa con la coalición republicana como oposición, y ahí sí va a ser un debate y una discusión interesante a nivel de ver dentro de los partidos y dentro de los propios sectores qué acuerdos puede llegar a hacer el Frente Amplio y en definitiva qué tensiones puede llegar a construir hacia adentro. Vamos con Jorge un segundito. Sí, les tiro una porque me da toda la sensación de que con Camila y con Tamara estamos por desembocar en la gran pregunta del debate, ¿no? De que, visto este panorama, esta paridad, ¿qué tanto podrá definir? Pero al preguntar esto, quiero aprovechar para anunciarles a todas y todos que el domingo que viene tendremos una letra chica muy especial y larga y profunda. Estaremos desde las 20 con 1 hora de previa al debate, que ustedes saben comienza a las 21 horas. Tomamos la señal del debate, por supuesto, la ponemos al aire, y en las pausas del debate, en vez de ir tanda, va análisis. Siguiente bloque, análisis, hasta que termina el debate y después análisis post-debate. Así que desde las 20 hasta las 11 y pico bien entradas van a tener el debate con su análisis acá en la pantalla de TV Ciudad en una edición especial de La Letra Chica. No quería quedarme sin avisarlo. ¿Pesará más que otras veces? Bueno, yo le tengo muy poca expectativa a los debates en general y a este en particular. ¿Por qué? Porque temo que sea una instancia demasiado guionada y que sea una instancia donde, en el caso de Delgado, que constantemente durante octubre iba hacia el gobierno del Frente Amplio y hacia lugares que aportan muy poco al debate y a la discusión ciudadana de política. Ahí vos tenías esto, la red gasificadores, después el otro, Marcel. Si entramos en esa, va a ser realmente 2 horas del horror. O sea, vamos a pasar mal. La gente la gente se va a empezar a reír, va a circular mucho el meme y no vamos a estar aportando a la construcción de opinión pública que necesitamos a una semana del balotaje. Puede pasar lo contrario, que sea un debate profundamente informado y ahí también muy alejado de la ciudadanía y de los problemas reales y de los problemas que tenga la gente. Entonces, son instancias demasiado sensibles y que creo que deberíamos tener ciertas expectativas, pero moderadas, ¿no? Si sacamos una idea y una buena discusión, yo me voy contenta. ¿Ves? Cuando dicen, sacamos un 0-0 y está todo bien, está bueno. Creo que hay que ir con cierta moderación porque no temo que sea que se convierta en todo lo que no quiero que pase. O sea, sí, ya hemos visto eso, ¿no? Sí. Que ha sido una campaña chata, pocas ideas y demás. Entonces, esta apelación
a lo tibio, digamos, que han hecho las dos estrategias, puede jugar un partido central dentro de lo que sea el debate. Yo creo que ahí va a haber que apelar a determinados hechos políticos que se puedan generar. Esto que decía Cami de la importancia de algunos hechos, y más pensando que estamos una semana, ¿no? En esto de los indecisos o aquellas personas que votaron en blanco y anulado y que en los últimos días quizás pueden llegar a decidir por una fórmula o la otra. Entonces, a una semana vamos a tener este debate y quizás haya algunos momentos, ¿no?, que puedan ser utilizados por cada una de las estrategias de campaña. Sí, van a estar manejando temas centrales y algunos candentes, como por ejemplo el tema seguridad, que es una piedra en el zapato de este gobierno. Y que han evitado hablar, en cierta medida, los dos candidaturas, y que es ¿no? el tema que más le preocupa a la ciudadanía. Total. Entonces, se evita, pero es la gran preocupación. Total. Entonces yo creo que ahí puede haber, o en algunos gestos o actitudes y demás, o en algunas propuestas o ideas que puedan llegar a ser debatidas. Esto ya tengo una expectativa muy alta. Pero bueno, puede ocurrir que haya alguna idea que se tire o alguna propuesta que se debata y que eso genere después alguna posterior, digamos, debate o discusión sobre eso, ¿no? Yo creo que si pensamos en 2019, lo que fue el debate de Daniel Martínez y la calle Pou, creo que nadie se acuerda mucho de ideas y propuestas. Pero dejó bastante instalado un Lacalle Pou como muy vigoroso, con mucha seguridad, y un Daniel Martínez un poco más dubitativo. Y esas cuestiones de imágenes también les termina empezando y pueden marcar en esto que decía de la cercanía hacia una definición que sabemos que va a estar muy apretada. Camila, ¿algo para cerrar? Nada más. Muy bien, muchísimas gracias a ambas, Tamara Zamudio, Camila Ceballos Lerete. Nosotros llegamos al final de este bloque, pero quédense porque viene más letra chica. Ya venimos. Graciela Montes de Oca e Ignacio Errandonea son, como ustedes saben, integrantes de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Y ha habido noticias, y ha habido sorpresivas noticias, diríamos, y ya les voy a preguntar por cómo les pegó la primera noticia en la primera de las reuniones. Porque, y repasando muy rápidamente, muchos ya lo sabrán, en una primera reunión el 17 de octubre, que tenían con la fórmula originalmente del Partido Nacional, ahora la fórmula que va al balotaje, Delgado Ripoll, más la vicepresidenta actual Beatriz Argimón, se enteran, porque les dice Delgado, que durante este periodo de gobierno hubo una orden a las Fuerzas Armadas para que aportaran más información, nueva información a propósito del destino de los detenidos desaparecidos. Se enteraron ahí. Pasados los días, el miércoles de esta semana, tuvieron una reunión entonces con el ministro de Defensa, Armando Castaing de Bad, como para pasar en limpio, profundizar y ver cómo había sido la cosa. Estoy bien, hasta ahí es correcto lo que estoy diciendo. Bienvenidos a ambos, muchas gracias por estar. Gracias por la invitación. Y para empezar, no puedo evitar hacerles una pregunta que tiene mucho que ver con el contenido político-social de la lucha de madres y familiares, pero es una pregunta también humana. ¿Cómo les cayó cuando en el momento que Delgado les da esa noticia de que hubo una orden oficial, entiendo que del presidente de la República, ¿no?, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, cuando esa orden oficial para que las Fuerzas Armadas compartan todo lo que falta de información y que puede estar en su poder, era un reclamo tan largo y tan profundo? ¿Qué les pasó en ese primer momento? La verdad que fue algo que nos dejó un poco desubicados, porque nosotros lo que veníamos haciendo con cada una de las fórmulas, justamente solicitando que quien fuera el presidente de la República solicitara la información sobre nuestros familiares. En el momento de que Delgado nos dice eso, lo primero que nos llamó la atención, creo, a todos los que estábamos presentes, fue el por qué no nos habían notificado de eso. No solo ocurrió eso, sino que cuando le preguntamos cuándo fue, quién la hizo, cuál había sido la respuesta, no sabía. Él sabía de que se había hecho esa solicitud, ese mandato, que Argimón había estado presente,
y que había sido, pensaba él, cuando estaba el ministro Javier García. Entonces ahí fue que tomamos la resolución como colectivo de solicitar una entrevista al nuevo ministro para que nos mostrara la orden y a su vez nos dijera cuál había sido la respuesta. Ya llegamos a lo de, ya vamos a ir a lo del ministro de Defensa, pero entiendo que él no recordaba o no sabía, Delgado digo, y tampoco estudió antes de la reunión. No. Digo, pues me parece, sinceramente, ¿no? Creo que rompe los ojos, que es algo demasiado pesado para vuestra organización y para la sociedad uruguaya en general, como para decir, sí, hubo una orden, no me acuerdo ni cuándo, ni cómo fue, ni bien el detalle. Ni cuál ¿no? es O sea, un doble descoloque seguramente haya sido eso. Exactamente. A mí me da a pensar que el haber escuchado las declaraciones de la fórmula anterior lo largó ahí, como para quedar bien. ¿A qué te referís de la fórmula anterior? Que nosotros esas mismas preguntas y esos mismos compromisos se lo hicimos a todas las fórmulas. Anteriormente habíamos tenido la reunión con la fórmula de Yamandu Orsi y Carolina Cose, en la cual le hicimos el mismo pedido y ellos salen después a hacer declaraciones a la prensa. La última fórmula fue la del Partido Nacional, Delgado y Ripoll, y nos cayó esa sorpresa. La verdad que no pudimos hacer mucho intercambio. Él hablaba mucho, que todo decía que sí, pero no pudimos tener un buen diálogo, por lo menos en mi impresión. Ahora sí, pues después profundizaremos en vuestras ideas al respecto, pero pasemos a la descripción de lo más saliente de la reunión con Castaing Debat, en tanto ministro de Defensa. Van a pedirle profundizar estos datos, ver cómo fue y qué resultado se obtuvo de ese pedido u orden. Exactamente, nos reunimos, muy buen diálogo, digamos, buen ambiente, pero el ministro tenía una carpetita que supuestamente era eso. ¿Qué era? ¿La respuesta al pedido? La orden y la respuesta. Todo ahí. Suponemos, porque no nos la mostró. No la abrió. No la abrió. Elena Zaffaroni le pregunta, le dice, ¿nos va a entregar eso? Y dice, no. Bueno, ahí le dijimos, bueno, vamos a hacer una solicitud de acceso a la información. O sea, por un lado nos dice que no quería hacer política partidaria sobre este tema. Por otro lado, nos enteramos por el candidato de su partido, que fue secretario de Presidencia, nos enteramos en una reunión con el candidato. Por otro lado, el ministro, vamos a ver al ministro, le pedimos esa orden, nos dice que no nos la entrega, que tenemos que hacer una solicitud de acceso a la información. La verdad que el juego político, francamente, no lo entiendo. Es más, me siento bastante destratado, por ser suave. Por supuesto que uno se pone a pensar acá, ustedes que tienen un recorrido tan hondo y tan largo en esto, para empezar, ¿ustedes están seguros de que actualmente, de la gente que queda, vamos a decirlo en criollo, ¿verdad? Coloquialmente, de la gente que queda viva en las Fuerzas Armadas, que ha participado del proceso predictatorial y dictatorial, hay personas que tienen esta información? ¿Dónde estaría la información? ¿Dónde creen o saben que estaría esa información? Bueno, hay dos partes. Una parte es los que operaron directamente. Eso saben. Hay algunos que están vivos, hay algunos que están presos en Domingo de Arena, otros que no están presos todavía. No quieren hablar, no los puedo hacer hablar. Ahora, sabemos que existe documentación, todos los servicios de inteligencia documentan todo. Y a los documentos que hemos accedido, nos prueban que documentaron todo. Y la mentira que dijeron siempre, ¿no?, de que al final de la dictadura hubo una orden para destruir la documentación, ya está probado que es falso. También está probado que es falso de que hicieron la famosa Operación Zanahoria, eso de que
los enterraron en un sitio, los desenterraron, los cremaron y todo. ¿Por qué? Porque ya venimos encontrando los familiares nuestros que dijeron que lo habían cremado, sus restos cremados y esparcido sus cenizas, y resulta que están enterrados ahí, en el cuartel. Entonces, la mentira, se lo dijimos al ministro, estamos hasta acá de las mentiras. Entonces, la orden, yo no sé si la dieron o no. No sé en qué terreno, cómo dieron la orden. Pero siempre... ¿No les aclaró eso? No. Si la dio él, si la dio García, no. si la dio la calle Pou. Supuestamente, por lo que yo le entendí, fue dada cuando el famoso episodio aquel de que García encontró, le llevaron unos archivos que habían aparecido por arte de magia en un cuartel, en ese periodo. No sé si antes o después, porque la reunión fue entreverada. Y aparte porque, digo, si bien fue una reunión cordial, a uno cuando te dicen no te lo voy a entregar, ¿no? Lo descolocan y lo ponen nervioso a uno, ¿no? Porque uno está reclamando durante años esa orden, que te digan que la dieron y no te dicen la respuesta. O sea, hace años que estamos reclamando esto. Pedido de acceso a la información pública, decía Ignacio, Graciela. Sí, nos vimos obligados, ya que él, como quien dice, jugó con el carpetín ese, pero nunca supimos su contenido, ni siquiera una hoja. Nunca lo abrió. Entonces, se lo dijimos a él, de que íbamos a proceder de esa forma. El tema que nos lleva 20 días, el primer plazo, y tienen 20 días después, lo que implica que iría para después de las elecciones. Él dice que no quiere que este tema se tome como algo político, partidario, para no usarlo en campaña. Ahora, quien lo está haciendo el juego ese es él, con esto de no darnos ni siquiera permitido leer ahí esa orden. Aparte de lo que hacía referencia también Ignacio, nos vino a preguntar si nosotros creíamos en la operación Zanahoria. Nos da hasta para especular si la respuesta que dieron fue esa, o que no hay nada, como dice él. Realmente nos dejó bastante desorientados y bueno, necesitamos leer esa orden que aparentemente la dio el presidente y quien la transmitió fue Javier García. Queremos saber qué es lo que respondieron, porque por parte del ministro actual lo único que nos dice es que no dicen nada, que no hay nada, y eso es una mentira. Y nos llama también la atención los años que transcurrieron, porque más o menos fue en época de pandemia que se encontró esa caja, que sería por el 2020, estamos en el 24. Hasta ahora nunca nos pudieron informar de que habían dado esa orden, hasta que nosotros empezamos a solicitar a las fórmulas presidenciales. Entonces nos vemos obligados a eso y bueno, veremos qué es lo que contiene y a partir de ahí veremos qué medida tomar y aparte la haremos pública. Maite. Sí, hacemos una pasada por el panel. ¿Qué les genera que un tema que es tan sensible, tan delicado, tan doloroso como es el tema de los detenidos desaparecidos en nuestro país, se trate de esta manera desde la política y los políticos y el gobierno puntualmente? Bueno, no hay nada nuevo a la sombra, pero me quiero remitir a un comunicado que es público, que hizo Crisol el pasado 17, que voy a leer un pedacito, que sintetiza claramente lo que quisiera expresar. Leo textual. En caso de que este acto administrativo sea verídico, una vez más nos vemos atrapados en la esfera de titanio que representan las Fuerzas Armadas en la complicidad y el ocultamiento, reflejo de una impunidad aún vigente donde el silencio permea en sus mandos. Si la respuesta es la informada, representa una desobediencia al comandante en jefe y se deberían tomar las acciones correctivas necesarias conforme al debido proceso. Hemos
caminado mucho tiempo y seguimos realizando las mismas preguntas. No queremos seguir viviendo en un Uruguay donde se convalide el terrorismo de Estado. Estamos cansados y seguiremos exigiendo que de una vez por todas las Fuerzas Armadas nos entreguen toda la información que sabemos que tienen. Hoy, al igual que ayer, seguimos luchando por verdad, memoria, justicia y nunca más terrorismo de Estado. Eso lo dice Crisol. Y yo personalmente digo, ni un paso atrás en dar vuelta, metro por metro, el batallón 14, hasta encontrar hasta el último hueso. Gracias, Karina. Camilo. Y bueno, o sea, ¿qué agregar después de haber leído el comunicado de Crisol? Que es con lo que yo me quedo, en definitiva, después de todo esto que aconteció. Claramente es tristísimo, es horrible, es espantoso. No hay un sector de la población que no tiene la más mínima intención en colaborar con la lucha de madres y familiares, con encontrar la verdad y conseguir clamando por verdad, por memoria y por justicia. Y a esas personas que ante una realidad tan horrible como la que vivieron los familiares actualmente desaparecidos, pero aparte que se perpetuó ese dolor tantos años después, con una búsqueda incansable que ha dado muy pocos resultados en comparación a, si uno mide los esfuerzos que se han hecho por poder, digamos, avanzar en esta causa, que haya personas con ese nivel de sensibilización, de falta de humanidad. ¿Qué se le puede decir desde este lugar que pueda siquiera moverles un pelo o colaborar con la lucha? Yo creo que el mensaje tiene que ser claro. Si efectivamente se dio la orden y si efectivamente no se obtuvo ninguna respuesta, lo cual estaría constituyendo esta violación o este desacato a la autoridad del presidente de la República, y lo que queda es dar vuelta a todos los batallones de este país, se va a dar vuelta a todos y cada uno de los batallones de este país. Tal cual. Camilo, gracias. Jorge, volvemos contigo. Primero, algo más a propósito de estas reflexiones, porque después entiendo que, a cómo está la situación, hasta que venga la respuesta a ese pedido de información pública, entramos en hipótesis. Podemos hablar de eso y qué se les ocurre que puede haber atrás de esto y qué se... No sé si quieren entrar por esos caminos o prefieren esperar la respuesta. Yo quiero, digamos, no quiero especular. Lo dijimos a la salida, no queremos especular. Tampoco quiero especular con los plazos. Porque una solicitud de acceso a la información, si me dicen que tienen que buscar, porque muchas veces nos han dicho, tenemos que buscar esta información en los archivos, nos lleva tiempo. Y muchas veces se pasaron esos 40 días hábiles, lo pasaron y jamás le protestamos porque tenían que buscar la información. Espero, el ministro nos muestra que tenía un carpetín que... será hacer fotocopias, no sé cuántas hojas tiene, pero no creo que pasen de 10. Espero que la sensibilidad del ministro esté a la altura y que la respuesta la tengamos pronto, que no nos deje esperando 40 días, porque eso sí que es más que insensibilidad, es sadismo. Yo lo único que espero es que el ministro conteste rápidamente la solicitud de acceso a la información. Graciela, ¿algo más sobre esto? No, también estamos esperando la respuesta en cuanto a Parisi Alegre, que es un militar que está prófugo de la justicia y que le preguntamos a él en qué situación estaba y bueno, quedó también de dar la respuesta y la estamos esperando. En este caso no apelando a no, él dijo que iba a hacer un llamado, simplemente. Que él mismo iba a hacer un llamado. Bien. En cuanto a una evaluación más general de este periodo de gobierno y el tema, el 31 de julio el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue consultado sobre el hallazgo de los restos óseos en el batallón 14. El día anterior habían sido hallados los restos. En septiembre supimos que pertenecían a Luis Eduardo Arigón. En esa instancia, entonces, en julio, el mandatario dijo que el hallazgo tuvo que ver con los compromisos que hizo el gobierno en campaña y que cuando reciben información actúan en consecuencia. Esto es para enmarcar la pregunta que viene a continuación. ¿Cómo evalúan lo actuado en este periodo de gobierno a propósito del tema y de la búsqueda de restos desaparecidos? Yo diría que los hallazgos que se dieron fue a base del trabajo que ha hecho el equipo de investigadores y los antropólogos
que integran la Institución Nacional de Derechos Humanos bajo el director Wilder Tyler. Realmente desconozco que hayan hecho algún aporte porque las máquinas pertenecen a la Intendencia de Canelones, una sí es de Presidencia, se dio a principio de comienzo de gobierno el presupuesto, pero creo que el hallazgo se debe a la escasa información que hay, los cruzamientos que hacen los investigadores y el trabajo de los antropólogos. Hay que reconocer, el presidente con lo que se comprometió cumplió. Él se comprometió a continuar la búsqueda. Se ha financiado. Ahora, nunca no hemos visto, porque recién nos enteramos que hay una orden pidiendo información. No ha habido un aporte de información sobre posibilidades de sitios de enterramiento proporcionado por Presidencia. Esa zona que se está excavando el día de hoy fue cautelada antes del cambio de gobierno. O sea, las excavaciones ahí se empezaron, si mal no recuerdo, 2019, que fue una zona delimitada por el equipo de investigación y por la justicia, y se cauteló esa zona. Entonces, yo no voy a decir que no cumplió la palabra, porque la cumplió. Lo que no vemos es el aporte de información, es el ir un poco más lejos. Que recuerdo la entrevista con el ministro García, cuando le dijimos, hay que buscar, y 3 veces en la entrevista nos contestó lo mismo: toda información que a mí me llegue, se las voy a entregar. Y yo le decía, las 3 veces le digo lo mismo: hay que buscarla, te comprometés a buscar la información, y frente a eso, de vuelta reitero, toda información que a mí me llegue, se las voy a hacer llegar. Y no voy a decir que no cumplió, porque él se comprometió a continuar la búsqueda y lo cumplió. Ahora, no fue más lejos de buscar la información, porque excavar, cuando decimos hay que excavar el 14, son 430 hectáreas. Hay que excavar el 13, son un montón más de hectáreas. Hay que excavar todos los cuarteles, vamos a tener que excavar. ¿Cuándo vamos a terminar? Es algo demencial. Si no trabajamos con información, esto vamos a pasar años y años, van a pasar 100 años. Vamos a pasar 100 años excavando. Para cerrar, y teniendo en cuenta que se reunieron con las fórmulas, con todas, y bueno, con las fórmulas que ahora están camino al balotaje que se nos viene. ¿Qué expectativa, breve, qué expectativas tienen para un próximo periodo de gobierno, gane quien gane? Bueno, dieron la palabra de continuar con la búsqueda y la investigación. También... Ambas fórmulas. Ambas fórmulas. También el tema del presupuesto. Con una fórmula pudimos intercambiar más el trabajo que pretendemos, que sea de trabajos coordinados por parte del Estado para que no nos pase lo de UTE, apoyo a los investigadores que están en el exterior, y en eso estuvieron de acuerdo, pero con Delgado realmente él dijo que tenía poco tiempo, no pudimos intercambiar mucho sobre este tema. Lo que sí le entregamos fue una nota con todos los puntos. Sí dio la palabra que iba a continuar con la búsqueda y la investigación y el presupuesto. ¿Algo más sobre esto, Ignacio? No, que esperamos, y bueno, cuando estén los resultados, solicitaremos entrevista con quien sean ganadores, quien ejerza la presidencia, para aportarle todos los datos, porque claro, una entrevista de 1 hora, brilla algo, no tenés para aportar todo, uno larga titulares. Cuando decimos la información está, se lo dijimos a las 3 fórmulas, porque también nos entrevistamos con Mieres. Dijimos, tenemos prueba de que la documentación existe, estamos dispuestos a aportar toda la prueba que nosotros tenemos prueba de esto.
cómo solucionamos el tema, lo que decía Graciela, todo lo que es, y le dijimos a Delgado, y estuvo de acuerdo también, que no bastaba con la palabra del presidente, que gane quien gane, el compromiso en la búsqueda debe ser el Estado uruguayo. Entonces, es de toda la administración. No puede ser que nos pase lo que nos pasó en el 13, que el presidente dice sí y financia, pero resulta que un problema que tenía que resolver UTE tuvo 2 años y después cuando hubo la decisión política, en menos de un mes se resolvió. Pero 2 años paralizada. ¿Por qué? Porque no había decisión política de que la búsqueda tiene que ser a nivel de todo el Estado que debe aportar para encontrar a los familiares, nuestros familiares. ¿Por qué? Porque es una deuda que tiene el Estado, porque fue el Estado que secuestró a nuestros familiares. Nuestros familiares no desaparecieron por un accidente de avión. Nuestros familiares desaparecieron por el accionar del Estado. Por lo tanto, es el Estado que nos lo tiene que restituir. Es todo el Estado. No es el presidente solo. Es todo el Estado. Y eso creo que con las 3 fórmulas ese tema quedó bastante claro y creo que lo entendieron y creo que en ese aspecto vamos avanzando. Esperemos que el exigirle la información a las Fuerzas Armadas lo comprendan las fórmulas y que haya, porque se lo reclamamos también a los presidenciables, que se generen políticas de Estado para buscar la información. Es muy diferente que el presidente de turno solicite información a que lo exija todo el espectro político democrático del país. Es una contundencia más importante. Y ya llevamos 50 años buscando a nuestros familiares. ¿No es hora que dejemos un poquito la mezquindad política y se pongan de acuerdo para hacer un llamamiento todos los partidos políticos para buscar la información? Ignacio, Graciela, gracias. Nos reencontramos en cualquier momento. Todos somos familiares. Gracias. Cerramos, Sarasola. Cerramos, muchísimas gracias al panel. Bueno, ¿qué se viene ahora, Jorge Temponi? Bueno, mire, ahora en Ideas Cruzadas, Rosina Gil, destacadísima bailarina y coreógrafa, y Anthony Fletcher, que es director, dramaturgo, cineasta también, estarán charlando con el profe, obviamente de arte. Muy bien, y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Los recordamos con un programa especial en el marco del debate. Botinelli, especial, largo y tendido, de todo. Padrón, Schenck, Ana Laura Pérez, el debate en sí, por supuesto, en la pantalla, post, pre, intermedio, Sarasola, yo qué sé. Vean el debate en TV Ciudad, va a ser la mejor opción. Gracias por acompañarnos, como siempre, que descansen.